La lluvia había convertido el camino del cementerio en una cinta de lodo negro, cuando el duque de Vexin la vio por primera vez. Y supo, antes incluso de tirar de las riendas, que algo iba muy mal en el mundo de aquella mujer a la que no conocía. Estaba sola, bajo el olmo sin hojas, en el límite de la finca de los Hartley. No llevaba capa sobre los hombros. Su pálido vestido estaba oscurecido en el bajo por la tierra húmeda, y aunque el viento tiraba de los mechones sueltos de su cabello, ni siquiera levantó una mano para recogerlos. Una mujer no se queda así, con la cabeza descubierta bajo una fría lluvia de primavera, a menos que la hayan echado de casa y le hayan prohibido volver. Isambard había pasado de largo ante 100 pesares en sus 36 años, y se había enseñado a sí mismo a no sentir ninguno de ellos. Pero éste lo detuvo, como si una mano se hubiera cerrado sobre su corazón. Descendió de la silla de montar antes de haberlo decidido. Sus botas se hundieron en el barro. Cruzó la zanja y el pequeño muro derruido con las riendas aún en el brazo. El gran caballo gris lo seguía a su lado, como una sombra con peso propio. Ella lo oyó al fin y se giró. Y él vio que había estado llorando, aunque ya no lloraba. Sus ojos eran del gris del cielo sobre ellos, enrojecidos e hinchados, pero firmes. Y en ellos había una dignidad tan contraria a su ruina, que lo golpeó como un puñetazo. Tenía un moretón en el pómulo, pálido y amarillento en los bordes. Era de hacía días. Tenía una marca roja y reciente en la muñeca, donde una mano la había agarrado, y sostenía esa muñeca contra su cuerpo como para ocultarla. Eso le indicó que había aprendido a no esperar ayuda. «Señora», dijo él, y se detuvo, pues ella se había estremecido ante la palabra como si le hubieran lanzado una piedra. Suavizó la voz hasta que fue poco más que el susurro de la lluvia. «¿Quién le ha hecho esto?» Ella lo miró durante un largo momento. A este extraño con una levita oscura, empapada en los hombros, y él la vio sopesar el peligro que él representaba frente al frío que sentía a su espalda, y comprendió con una claridad que lo avergonzó por todo su sexo, que cada hombre que se le había acercado últimamente había venido para quitarle algo. Él no se movió, dejó que lo mirara. Había aprendido a manejar tanto a criaturas asustadas como a hombres atemorizados. Sabía que la quietud era el discurso más seguro. «Nadie, señor», dijo ella. Su voz era baja y culta, y estaba completamente agotada. «Nadie me ha hecho nada que el mundo considere un crimen». El duque de Vexian dijo: «Eso no es lo que he preguntado». Algo se movió en su rostro entonces. Una grieta en la compostura que había construido piedra a piedra. A través de lo que más tarde sabría que habían sido 3 días de espera ante puertas que no se abrían. No respondió, pero no se alejó. Y no volvió a decirle que nadie la había herido. Y él contó ambas cosas como el principio de la confianza. «Está empapada», dijo él, «le dará fiebre. Y entonces, quien quiera que haya hecho esto, se ahorrará incluso la molestia de rematarlo. Hay una posada en Marlow Cross. Es un lugar respetable, regentado por una mujer decente que era prima de mi nodriza. Dejará que la lleve allí. No necesita decirme su nombre hasta que lo desee, y no necesita decirme nada más. Pero no se quedará en esta zanja hasta morir, señora. Se lo prohíbo». La comisura de su boca tembló, y él pensó por un terrible momento que se reiría. La risa quebradiza de una persona que ha superado el límite de sus fuerzas. En cambio, ella dijo: «Usted lo prohíbe. ¿Y quién es usted, señor, para prohibirme nada?» «Isambard», dijo él, «el duque de Vexian. Mis tierras colindan con los límites de los Hartley, 3 millas al norte. Aunque no he venido por aquí en 2 años». Para mi vergüenza, inclinó la cabeza, y el agua corría por su oscuro cabello. «Y usted, señora, está temblando tanto que apenas puede mantenerse en pie, y preferiría ser condenado antes que dejarla aquí. Perdone mi franqueza. No hay tiempo para otro tipo de trato». Vio que el nombre la alcanzaba, vio que lo reconocía, y vio también el destello de desesperación que siguió. Y ese destello le dijo más de lo que una hora de confesión podría haber hecho. Ella conocía su rango, y al conocerlo, había esperado que empeorara su situación, no que la mejorara. Lo que significaba que el rango y sus privilegios ya habían sido usados en su contra por algún hombre que los ostentaba.
Archivó la observación con la fría precisión que lo había hecho temido en 3 condados, y un terror en las casas de préstamos de la capital. Y le ofreció el brazo. Ella no lo tomó, pero caminó a su lado hasta el caballo. Y cuando vio que no podía montar por el temblor de sus miembros, la levantó y la colocó delante de él sin pedir permiso, porque pedirlo la habría obligado a negarse, y la sentó de lado sobre el arzón de la silla, con su brazo como una barra de hierro en su espalda, y sintió lo poco que quedaba de ella bajo el vestido arruinado. Cómo el frío se le había metido tan adentro que había dejado de tiritar, que es la peor señal, y puso al caballo gris a medio galope a través de la lluvia, y no redujo la velocidad hasta que las lámparas de Marlow Cross se vieron amarillas a través de la penumbra. La señora Peverell, la posadera, era una mujer corpulenta, astuta y amable. Le bastó una mirada a la carga sobre la silla del duque, y no hizo ninguna pregunta importante. Solo ladró órdenes a sus chicas para que trajeran ladrillos calientes y sábanas secas, y que encendieran un fuego en el pequeño salón detrás de la taberna, donde ningún viajero común se atrevería a entrar. Isambard subió él mismo a la mujer por la estrecha escalera, pues se había desmayado en algún punto de la última milla. Se deslizó hacia la oscuridad contra su pecho con un pequeño sonido que él oiría en sueños durante una semana. La acostó en la cama de la mejor habitación, se retiró y dejó que las mujeres hicieran su trabajo. Y se quedó en el pasillo con el sombrero en las manos, como un niño fuera de la habitación de un enfermo, y se sorprendió al descubrir que sus manos no estaban del todo firmes. «Se pondrá bien», le dijo la señora Peverell una hora después, saliendo y cerrando la puerta tras de sí. «Ahora está caliente y durmiendo. Le está subiendo la fiebre, no lo dudo. Es joven y tiene hierro en las venas. Esa mujer, a pesar de estar consumida, Su Excelencia, cruzó sus brazos enrojecidos. Diré lo que no me corresponde decir, porque usted ha sido decente conmigo y con los míos, y no quiero que se piense que hice la vista gorda. Esa no es una mujer que ha caído en desgracia de la forma habitual. Si me entiende lo que quiero decir, no hay en ella ninguna vergüenza que ella misma haya provocado. Esos moretones son obra de un hombre, y el estado en que se encuentra, 3 días sin probar bocado, por lo que parece. La han echado de una casa. Sé en qué tierras la encontró usted. Las tierras de los Hartley, dijo el duque. La tierra de Sir Rowland Hartley, dijo la señora Peverell, y apretó los labios como si el nombre le supiera a algo podrido. Su tutor, o el que lo fue, es la señorita Garland, Su Excelencia. Si no me equivoco, y apostaría la posada a que no, es Yvain Garland, la hija del viejo señor Garland, el que tenía Willowweir antes de morir. Que Dios lo tenga en su gloria. Un caballero como pocos. Y dicen que se detuvo. Dígalo, dijo el duque de Vexian en voz muy baja. Dicen que se deshonró a sí misma. La señora Peverell continuó, reacia pero honesta. Que rechazó un buen partido, se comportó sin pudor y robó de la caja fuerte de su propio tutor. Y que tuvieron que echarla por el buen nombre de la familia. Eso es lo que se comenta en el condado, señor. Eso es lo que se dice en cada salón desde aquí hasta Ashcombe. Pero tengo ojos en la cara, y he regentado una posada durante 20 años. Y reconozco una mentira cuando se la cargan a una chica de forma tan burda. Alguien ha construido una historia muy elaborada, Su Excelencia, y alguien ha tenido una razón para construirla. Eso es todo lo que diré. El duque permaneció en silencio bajo la tenue luz de la lámpara del pasillo. Abajo, en la taberna, los hombres reían con sus cervezas, hombres corrientes que volvían a casa con esposas corrientes. Y él pensó en la mujer detrás de la puerta, con el moretón en la mejilla y la marca en la muñeca, y todo el peso del desprecio de un condado sobre sus delgados hombros. Y sintió que algo se removía en su pecho, algo que creía muerto hacía mucho tiempo, asesinado con el resto de sus sentimientos más tiernos en la guerra y los años posteriores. No era piedad. La piedad era algo cómodo que permitía a un hombre no hacer nada. Esto era más duro y más ardiente, y tenía una forma. Y su forma era una pregunta, la misma que le había hecho bajo la lluvia, y tenía la intención de obtener la respuesta completa,
aunque tuviera que ir al fin del mundo y al fondo de cada caja fuerte del condado. ¿Quién te ha hecho esto? Averiguaría sus nombres, y entonces, que Dios los ayudara, ellos aprenderían el suyo. Esa noche alquiló una habitación en la posada, aunque Vexin Court estaba a solo 11 millas al este, y su propia cama lo esperaba allí, porque descubrió que no podía poner 11 millas entre él y esa puerta. Se quedó hasta tarde en la taberna con una sola copa de clarete que no bebió, y escuchó. Un hombre de su rango, sentado en silencio en un rincón con suficiente dinero para mantener al posadero amigable, oye muchas cosas. Y el condado estaba lleno del escándalo de los Garland, como una colmena está llena de abejas. La oyó 3 veces antes de que el fuego se consumiera. Cada narrador añadía su propio barniz al relato, y para la tercera vez, el duque había reconstruido la versión pública completa, la versión que Sir Rowland Hartley había construido y dejado correr. La señorita Yvain Garland, se decía, había sido la pupila de Sir Rowland desde la muerte de su padre hacía unos 4 años. Su fortuna estaba en un fideicomiso hasta su matrimonio, o su mayoría de edad. Había estado prometida durante 18 meses al señor Julian Fenn, un caballero de buena familia y mejores perspectivas, sobrino y heredero del rico y lascivo Lord Ashcombe. Un partido espléndido, todos estaban de acuerdo, muy por encima de lo que una Garland podría haber esperado, y se había acordado a satisfacción de todas las partes. Y entonces, hacía apenas 15 días, todo se había venido abajo. El compromiso se rompió. El señor Fenn lo había anulado, y con razón. Porque la señorita Garland, se susurraba, había resultado ser infiel y alocada. Había sido descubierta en una situación comprometedora. Había demostrado no ser digna de ser la esposa de ningún hombre honrado. Y cuando Sir Rowland, su tutor, la confrontó con su vergüenza, ella había montado en cólera. Y fue sorprendida con la mano en su propia caja fuerte, robando lo que podía antes de huir. Él se había visto obligado, por el honor de ambas casas, a echarla de su puerta. Un asunto triste, una víbora en el seno. La sangre tira, decían. Aunque ninguno de ellos sabía decir a qué sangre se referían, cuando su padre había sido un dechado de honestidad. El duque de Vexin escuchó todo con rostro de piedra y una mente como un motor frío, y encontró la mentira por sus costuras. Como un hombre que ha comprado, vendido y arruinado durante 20 años, encuentra la soldadura falsa en una cadena. Consideremos, pensó, girando la copa entre sus largos dedos. Una mujer rechaza un partido espléndido y se deshonra a sí misma. Muy bien. Pero entonces su tutor, cuyo único deber e interés es verla casada respetablemente y su fortuna transferida, no silencia discretamente el escándalo y la envía con un primo lejano, como haría cualquier hombre prudente, para salvar lo que se pueda salvar. Proclama su ruina a los 4 vientos. Ennegrece su nombre sin remedio, para que ningún partido, ningún rescate, ningún futuro tranquilo pueda ser suyo jamás. Un hombre solo hace eso si una mujer casada y respetable es más peligrosa para él que una mujer arruinada y silenciada. Y la fortuna de una pupila en fideicomiso, ¿a quién revierte y bajo qué contabilidad, si ella muere soltera y deshonrada, o desaparece, o nunca más es creída por alma alguna que pueda hacer una pregunta incómoda sobre el estado de la herencia de su padre? Aún no lo sabía todo, pero conocía la forma del asunto. Y la forma era un robo, y el robo era antiguo y grande, y la ruina de la chica era su tapadera. El señor Julian Fenn, el prometido infiel, había sido pagado, o se le había prometido algo, o había sido persuadido para romper el compromiso y prestar su nombre a la deshonra de ella. Y un condado lleno de gente acomodada se había tragado el cuento entero, porque siempre es más fácil y más agradable creer que una joven es malvada que creer que un caballero de antigua familia es un ladrón. El fuego se redujo a brasas, la taberna se vació. La señora Peveril vino a cubrir las ascuas y encontró al duque de Vexin todavía sentado. Su vino intacto se había oscurecido y calentado en la copa. Sus ojos estaban fijos en la última luz roja. «Querrá irse a la cama, señor». Entonces dijo, «Señora Peveril, una pregunta. Este Sir Rowland Hartley».
¿A quién le debe dinero? Ella parpadeó. A todo el mundo, señor, por lo que oigo. Mantiene una casa grandiosa y caballos aún más grandiosos. Y se dice que sus tierras están hipotecadas hasta las cejas. Pero es un baronet, una familia antigua. Y la gente concede crédito a las familias antiguas más tiempo del que debería. Lo hacen, asintió el duque. Es una de las agradables locuras del mundo. Se levantó, y era muy alto en la habitación de techo bajo. Y la última luz del fuego recorrió en un destello rojo el anillo de sello de su mano derecha, el anillo que había sellado contratos que habían empobrecido a hombres ricos. Por la mañana querré pluma y papel, y un hombre rápido para llevar cartas a la ciudad. Descubro que, después de todo, tengo asuntos en este condado. Negocios, Su Excelencia. Una vieja deuda, dijo el duque de Vexin, y aunque su voz era tranquila, la posadera retrocedió medio paso sin saber por qué. No es mía, pero pienso asegurarme de que se pague. Subió la estrecha escalera. En la puerta de la mejor habitación, se detuvo y escuchó. Oyó la respiración acompasada de la mujer dentro. Durmiendo al fin en un lugar cálido y seguro por primera vez, y no sabía desde cuándo. Y algo se alivió un poco en su pecho. No abrió la puerta. No tenía derecho, y no tomaría ninguno que no le hubieran dado. Pero se quedó allí un momento en la oscuridad, un hombre que se creía acabado en lo que a sentir se refería, y le hizo una promesa que ella no podía oír y no había pedido, y fue lo más sincero que había dicho en voz alta en años. Encontraré a cada uno de ellos, dijo, tan suavemente que las palabras apenas agitaron el aire. Y cuando haya terminado, señora, no habrá un hombre cruel en este condado que se atreva a pronunciar su nombre, si no es con el sombrero en la mano. Luego se fue a su propia cama fría, y permaneció despierto un largo rato, planeando. La fiebre se dio en la segunda noche, y en la tercera mañana, al duque de Vexian se le permitió verla. Había esperado con una paciencia que lo sorprendió. No era, ni por naturaleza ni por costumbre, un hombre paciente. Se había acostumbrado a que el mundo se organizara ante él, y a la rápida satisfacción de una voluntad que pocos se atrevían a contradecir. Pero había pasado 2 días enteros en el pequeño salón de la posada, despachando cartas a la ciudad por mensajero rápido y recibiendo otras, leyéndolas junto al fuego mientras la lluvia se agotaba contra el cristal. Y no había intentado abrir la puerta de la mejor habitación ni una sola vez, porque había dicho que no tomaría nada que ella no le hubiera dado, y descubrió que mantener una promesa a una mujer que no podía verlo cumplirla era una disciplina que nunca había practicado y que ahora descubría que necesitaba. La señora Peverell bajó al fin y dijo, «Pregunta quién la trajo aquí, señor, y se lo he dicho. Dice que le gustaría agradecérselo, si usted está dispuesto. Todavía está débil. 10 minutos, no más, y estaré en la escalera». La habitación era pequeña y limpia, la ventana gris por la bruma de la lluvia. Y Yvain Garland estaba sentada, apoyada en las almohadas con un camisón prestado que le quedaba grande, un chal sobre los hombros, su cabello oscuro cepillado y trenzado por una de las chicas de la posada. El moretón de su mejilla se había desvanecido hasta ser una mancha como de tinta vieja. Estaba aún más delgada de lo que él había pensado, sus muñecas como las de un pájaro, pero la fiebre le había dejado un ligero color en el rostro, y sus ojos, cuando se encontraron con los de él, eran claros. «Su Excelencia», dijo ella, e hizo ademán de levantarse. «No hará tal cosa», dijo él, y tomó la silla junto a la cama, colocándola a una distancia respetuosa, su sombrero sobre la rodilla. «Ha estado muy enferma. La señora Peverell me dice que desea agradecérmelo. No es necesario. No he hecho nada que cualquier hombre con ojos y un caballo no hubiera podido hacer». «Y sin embargo, ningún hombre con ojos y un caballo lo hizo», dijo ella. «Durante 3 días, Su Excelencia, hombres con ojos y caballos pasaron a mi lado en ese camino. Miraron y siguieron de largo. Había empezado a pensar que era un fantasma». Lo dijo sin autocompasión, como un simple informe del tiempo, y eso lo hizo peor. «Así que se lo agradeceré si me lo permite, ya que no me cuesta nada y no tengo nada más que dar. No me debe ni dinero ni gratitud», dijo el duque.
pero le pediré un pago si quiere escucharlo. Y es solo esto, que me diga la verdad. He oído la historia que el condado cuenta de usted. No la creí en la taberna, y la creo aún menos sentado aquí. Me gustaría oír la suya. Vio cómo la cautela la cubría como una persiana. ¿Por qué?, dijo ella. ¿Qué le importa a un duque de Vexian si una pupila arruinada dice la verdad o miente? Usted tiene su nombre, sus tierras y su buena opinión del mundo. Mi historia solo puede perturbarlos. Permítame ser franco con usted, señorita Garland, pues he descubierto que la franqueza es la única amabilidad que perdura. Giró lentamente el sombrero en sus manos. Soy un hombre sin demasiadas virtudes. No voy a la iglesia más de 3 veces al año. Me he ganado enemigos y he disfrutado haciéndolo. Y he arruinado a hombres que lo merecían y a algunos que no. Y no siempre he sentido la diferencia como debería. Pero tengo una cosa a la que me aferro, y me aferro a ella con más fuerza porque tengo muy poco más. No tolero una mentira dicha por los fuertes contra los débiles para encubrir un robo. He pasado 20 años en las casas de contabilidad y en los tribunales aprendiendo a olerla. Y la olí en esa taberna, espesa como el humo. Alguien le ha robado, señorita Garland. Alguien ha tomado algo que era suyo y ha disfrazado el robo con su deshonra para que nadie lo buscara. Pienso encontrar a esa persona. Lo encontraría tanto si me contara su historia como si no, pues soy un hombre terco y el asunto me ofende. Pero iría más rápido y le costaría menos si me dijera la verdad. Ese es todo mi interés. Puede creerlo o no, como prefiera. Ella guardó silencio un largo momento, estudiándolo con aquellos claros ojos grises. Y él la dejó, y no apartó la mirada. Y al final, algo en ella pareció ceder. No por confianza exactamente, sino por el puro agotamiento de guardar la verdad en solitario. Mi padre era Edmund Garland, de Willowweir, dijo ella. Un hombre tranquilo, un erudito, sin cabeza para el dinero y sin desearla. Pero honesto hasta la médula. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cuando mi padre murió hace 4 años, yo tenía 19. Y su testamento nombraba a su viejo amigo Sir Rowland Hartley como mi tutor, y puso mi fortuna en el fideicomiso de Sir Rowland hasta que me casara o cumpliera los 25 años. Se consideró una gran amabilidad por parte de Sir Rowland aceptar el cargo. Todo el mundo lo decía. Mi padre había confiado en él ciegamente. Mi padre, que en paz descanse, confiaba en todo el mundo, lo cual es algo encantador en un hombre y fatal en un padre. ¿De qué tamaño era la fortuna?, preguntó el duque. Willowweir, que es una buena finca pequeña, unas 600 libras al año y 30,000 libras en fondos, dijo la cifra, y luego lo miró como desafiándolo a cambiar su expresión ante ella, como cambiaban las expresiones de los hombres. La suya no cambió. 30,000 libras, su excelencia. Es por eso que nunca me faltaron pretendientes, y nunca confié en ninguno de ellos. Mi padre solía decir, una chica con 30,000 libras debe casarse con un hombre que la aceptaría con 300 si pudiera encontrarlo, y olvidarse del resto. Nunca lo encontré, pero encontré a Julian Fenn. O más bien, Sir Rowland lo encontró para mí, y se arregló, y no me opuse, porque el señor Fenn era apuesto y agradable, y decía las cosas que a una chica de 22 años le gusta oír, y porque entonces no sabía que hubiera nada a lo que oponerse. Y ahora sé mucho. Sus manos se apretaron en el chal. Empezó con cosas pequeñas. Le preguntaba a Sir Rowland por mis asuntos, mis ingresos, la gestión de Willowweir, como mi padre me había enseñado a hacer. Pues él decía que una mujer que no entiende su propio dinero es una bolsa esperando a ser cortada. Sir Rowland sonreía, me daba una palmadita en la mano y me decía que no me preocupara. Que todo estaba bien, que esos eran asuntos de hombres. Al principio lo dejé pasar. Luego, hace unos meses, el marido de mi antigua nodriza, que había sido administrador en Willowweir en tiempos de mi padre, vino a verme en privado. Se estaba muriendo, su excelencia, y creo que le pesaba en la conciencia. Me dijo que Willowweir se había dejado arruinar, que a los inquilinos se les exprimía, y la madera se había vendido, y que las rentas ya no me llegaban a mí, sino que iban directamente a la cuenta de Sir Rowland. Y me dijo que había oído, aunque no podía probarlo,
que las 30,000 libras en fondos se habían vendido hacía 2 años. Y se habían invertido en proyectos del propio Sir Rowland, canales, minas y no sé qué más, y que la mayor parte se había perdido en la quiebra de un banco el invierno pasado. El duque se quedó muy quieto. Se jugó su fortuna y la perdió, dijo él. Y usted lo descubrió. Empecé a descubrirlo, dijo ella. No sabía toda la verdad. Todavía no la sé, pero hice preguntas. Le escribí al antiguo abogado de mi padre en la ciudad, un tal señor S.G.I., y pedí ver las cuentas del fideicomiso, lo cual tengo derecho a ver a los 25 años. Pero no pensé que hiciera daño preguntar antes. Y eso, Su Excelencia, fue el principio de mi fin. Porque Sir Rowland no podía permitir que me casara con Julian Fenn. Explíquemelo, dijo el duque, aunque ya lo había entendido y deseaba oírla decirlo. Cuando me casara, dijo Evane, el fideicomiso debía liquidarse, y mi fortuna debía ser entregada a mi marido con un acuerdo para mí. Habría una contabilidad. Abogados de mi parte y de la de mi marido revisarían los libros, y los libros mostrarían que las 30,000 libras habían desaparecido, y Willowweir estaba desangrado. Sir Rowland sería expuesto como un ladrón, y muy probablemente encarcelado por ello, o algo peor. No podía permitir que el matrimonio llegara a esa contabilidad, pero tampoco podía simplemente prohibirlo sin causa, pues eso también levantaría preguntas, así que necesitaba que el matrimonio se rompiera de tal manera que la culpa recayera enteramente en mí, y que mi nombre quedara tan manchado que nadie se molestara nunca más en examinar mis asuntos, o en creerme si hablaba, o en buscar casarse conmigo y abrir esos libros. Una mujer arruinada, Su Excelencia, no es auditada, solo es compadecida o despreciada y olvidada. En eso me he convertido. En eso me estaba convirtiendo bajo la lluvia cuando usted me encontró. Julian Fenn, dijo el duque, el prometido infiel, estaba metido en esto. La boca de ella se torció. Fue comprado, dijo en voz baja. No quise creerlo, ni siquiera al final. Pero sí. Hace 3 semanas me invitaron a una fiesta en Ashcombe, la residencia del tío de Julian, Lord Ashcombe. Me apartaron de la compañía, me llevaron a una habitación privada con un pretexto. Un mensaje de que mi prometido deseaba hablar conmigo a solas. Cuando llegué a la habitación, Julian estaba allí. Y un momento después, también otros 3, que llegaron como por casualidad, Lady Ashcombe entre ellos. De modo que fui descubierta, una chica prometida a solas en una habitación oscura con un hombre. Mi pelo desordenado, porque él había puesto sus manos. Se detuvo, con la mandíbula apretada. Estaba todo arreglado, para que pareciera lo que se hizo que pareciera. Julian rompió el compromiso a la mañana siguiente, todo honor herido y corazón roto, y dio a entender que me había descubierto falsa, que había habido otros, que no podía, en conciencia, casarse con una mujer así. Sir Rowland, mi amable tutor, respaldó cada palabra, y añadió que, al ser confrontada, me había puesto violenta y había sido descubierta robando de su caja fuerte, lo cual fue la guinda del pastel, pues ahora no era simplemente una libertina, sino una criminal, y una criminal no tiene autoridad para acusar a nadie de nada. Me echó esa misma noche. El moretón que vio, Su Excelencia, me lo hizo cuando no dejé de exigir las cuentas de mi padre. La marca en mi muñeca fue de su hijo, cuando intenté llegar a la puerta de la habitación donde se guardan los papeles del fideicomiso. No he comido bajo un techo desde entonces. Willowweir me está vedado. El condado cree que recibí lo que merecía. Y esa, Su Excelencia, es mi verdadera historia. La que usted pidió y que nunca le he contado entera a un alma viviente hasta esta hora. Porque no había un alma viviente que la hubiera creído. El duque de Vexin no habló de inmediato. Descubrió que no podía. Porque lo que sentía era demasiado grande y demasiado ardiente para las palabras. Y había aprendido de joven que un hombre que habla en ese ardor dice cosas que no puede enmendar. Así que se sentó y lo dominó. Y cuando lo hubo dominado, dejó su sombrero a un lado y se inclinó un poco hacia adelante, con los codos en las rodillas. Y la miró fijamente. Le creo, dijo él. Quiero que oiga esas palabras, señorita Garland, claramente y una vez,
porque creo que ha pasado mucho tiempo desde que alguien se las dijo. Le creo cada palabra, no porque sea digna de lástima, pues no lo es. Es usted la mujer arruinada menos digna de lástima que he conocido, y he conocido a muchas. Le creo porque es verdad, y porque encaja, y porque he pasado mi vida entre hombres como Sir Rowland Hartley, y sé precisamente cómo están amuebladas sus mentes. No tiene la menor razón para confiar en mí. Pero voy a pedirle que lo haga, poco a poco, y voy a ganármelo. Su Excelencia, empezó ella, escúcheme. Se le debe una contabilidad, y la tendrá. Hay un fideicomiso, y un fideicomiso tiene un rastro de papel, y un rastro de papel puede ser seguido por un hombre con el dinero y la malicia para hacerlo. Y yo tengo ambos en abundancia. Hay deudas contra la finca de los Hartley, y esta misma mañana ya he empezado a comprarlas discretamente. ¿Entiende lo que eso significa? Significa que dentro de 15 días seré el hombre a quien Sir Rowland Hartley debe una gran cantidad de dinero. Y un deudor es una curiosa clase de prisionero, señorita Garland. Está el señor Julian Fenn, que aceptó dinero para arruinarla. Y el dinero, una vez aceptado, puede ser rastreado. Y un hombre que ha hecho algo vergonzoso por un precio, generalmente puede ser persuadido para hacer algo peor por uno mayor, o algo más valiente por miedo. Está Lord Ashcombe, cuya casa fue utilizada para la trampa, y que puede o no haberlo sabido. Y valdrá mucho la pena para mí averiguar cuál de las dos. Pienso desmantelarlos, señorita Garland, a cada uno a su debido tiempo. No con mis manos, aunque hubo un tiempo en que podría haberlo hecho, sino con la ley y el libro de cuentas, que son más lentos y más fríos, y no dejan moretones, y no pueden deshacerse, y cuando haya terminado, la verdad se alzará a la luz del día y será vista. Y su nombre quedará limpio, sea lo que sea que ocurra. Ella lo miraba fijamente ahora, y tenía lágrimas en los ojos. Y estaba luchando contra ellas, y él fingió no verlas, pues pensó que no le agradecería ser vista llorando 2 veces por el mismo hombre. ¿Por qué?, dijo ella al fin, con la voz no del todo firme. Aún no me ha dicho de verdad por qué. Deudas y libros de cuentas, y 15 días de su vida, y la enemistad de medio condado, por una mujer que encontró en una zanja. Los hombres no hacen tales cosas por nada, Su Excelencia. He aprendido esa lección de forma sangrienta y completa. Así que dígame el precio. Dígame claramente qué es lo que quiere de mí, y déjeme decidir si puedo soportar pagarlo, porque estoy muy cansada, y preferiría conocer la forma de la jaula antes de entrar en ella. El duque de Vexin la miró durante un largo momento, a ese rostro delgado, valiente y arruinado, y a esos ojos que habían aprendido a esperar una cuenta al final de cada amabilidad, y sintió la vieja ira removerse en él de nuevo, no hacia ella, nunca hacia ella, sino hacia el mundo de los hombres que le había enseñado a hacer esa pregunta a un extraño que solo deseaba ayudar. No hay precio, dijo él. Sé que no puede creerlo, y no gastaré saliva pidiéndole que lo haga. Así que, en su lugar diré, obsérveme, júzgueme por lo que hago y no por lo que digo, pues así es como siempre he pedido ser juzgado, y me ha servido mejor que mi palabra. No le pido nada, señorita Garland, absolutamente nada. Cuando esto termine, tendrá su fortuna, su nombre y su voluntad, y podrá tomarlos e irse al fin del mundo, y no volver a pensar en mí. Y yo me consideraré bien pagado con la visión del rostro de Sir Rowland Hartley, cuando llegue la hora de rendir cuentas. Se levantó y tomó su sombrero. Ese es todo el trato. Descanse ahora. Ha contado su historia, y ya no necesita llevarla sola. Estaba en la puerta cuando ella pronunció su nombre, no su título, y eso lo detuvo con la mano en el pestillo. Isambard, dijo ella, probándolo como si fuera una palabra en un idioma que no sabía que hablaba. Es un nombre extraño, antiguo, de rey. Era de mi abuelo, dijo él, y del suyo antes que él. Significa, según me han dicho, hierro y brillante. Lo cual mi madre consideraba una gran broma, pues yo era un niño enfermizo y callado, y ninguna de las dos cosas. Casi sonrió. He llegado a ser la primera mitad, al menos. Ambas mitades, creo, dijo Garland suavemente. Y lo miró,
y por primera vez desde que la había visto bajo la lluvia, no había miedo en su rostro en absoluto. Vaya y haga su terrible trabajo, su excelencia. Descubro que me gustaría mucho estar aquí para ver el final. Y el duque de Vexin bajó la estrecha escalera con el corazón, haciendo algo que no había hecho en 20 años. Y por el momento no examinó qué era. El duque de Vexin no iba a la guerra como otros hombres. No iba con heraldos, desafíos y el ruidoso choque de orgullos. Iba silenciosamente, a través de abogados, banqueros y la discreta compra de documentos. Y lo primero que Sir Rowland Hartley supo de ello fue el silencio. Era, reflexionó el duque, mientras cabalgaba las 11 millas hasta Vexin Court en la cuarta mañana para poner su propia casa en orden para la campaña, el gran secreto del poder que tan pocos entendían. Que su máxima expresión no era el golpe, sino la retirada del suelo bajo los pies de un hombre. Hecho tan suavemente que el hombre seguía de pie un rato, sin darse cuenta aún de que había empezado a caer. Había reabierto la mansión, que había estado cerrada estos 2 años desde que se cansó de la sociedad y se retiró a la gestión de sus fincas y sus enemistades. Convocó a su hombre de negocios, Hollis, una persona delgada, seca e incansable de unos 50 años, que había servido al duque durante 15 años y nunca se había sorprendido por una instrucción, y le encomendó la tarea, y Hollis la recibió como recibía todas las cosas, con una pequeña inclinación de cabeza y afilando su pluma. Cada deuda que Sir Rowland Hartley tenga, dijo el duque, de pie junto a la larga ventana de la biblioteca, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando el parque verde y húmedo. Cómprelas, todas ellas. La hipoteca de la finca Hartley, si se puede conseguir, que según me han dicho, está en manos de un banco de la ciudad y asciende a unas 18,000 libras. Las facturas de los comerciantes, que serán más pequeñas y dispersas, y que él considera insignificantes. Cómprelos también, Hollis, especialmente esos, porque un gran hombre nunca se asusta tanto como cuando se entera de que su vinatero y su guarnicionero han sido comprados por encima de su cabeza. Hágalo discretamente, a través de 3 nombres que no sean el mío, para que no vea la mano hasta que se cierre. Quiero tener toda su deuda en un solo puño, antes de que sospeche que hay un puño. Requerirá dinero en efectivo, Su Excelencia. Una suma considerable desembolsada de una vez. Tengo una suma considerable. Tengo pocas cosas más en que gastarla, y a nadie a quien dejársela. Gástela. Se apartó de la ventana. Y Hollis, hay un fideicomiso. El fideicomiso Garland. Sir Rowland, el fiduciario, liquidó la herencia del difunto Edmund Garland de Willowweir y la persona de su hija, la señorita Yvain Garland. 30,000 libras en fondos y una pequeña finca. Tengo entendido que el dinero ha sido malversado y la finca despojada. Quiero pruebas, no rumores, no la palabra de un administrador moribundo en su lecho de muerte, aunque también la tendremos y la aceptaremos, sino pruebas que se sostengan en un tribunal de Cancillería y ante los ojos del condado. Había un abogado, el señor S.G.I., a quien la señorita Garland escribió, y que, creo, no respondió, o respondió y fue silenciado. Encuentre a S.G.I., encuentre al corredor que vendió los fondos. Encuentre el banco cuya quiebra se tragó el dinero. Siga el rastro del papel, Hollis. Siempre hay papel. Hombres como Hartley son demasiado orgullosos y demasiado perezosos para quemarlo todo, y demasiado aficionados a su propia astucia para pensar que lo necesitan. Hollis escribió, y no levantó la vista. Y el objetivo, Su Excelencia, cuando lo tenga todo en mis manos, las deudas y las pruebas. ¿Cuál es el objetivo? El duque de Vexin consideró la pregunta y descubrió que la respuesta honesta lo sorprendía, y la dio honestamente, pues Hollis se lo había ganado y la guardaría. Para ponerla a salvo, dijo, y luego para hacerla libre. Y en algún punto entre ambas cosas, Hollis, dejarle muy claro a cierto tipo de hombre en este condado que hay un precio por la ruina de una mujer indefensa, y que me he nombrado a mí mismo el cobrador. Esos son los objetivos. El orden puede variar. Ocúpese de ello. Regresó a Marlow Cross esa noche, aunque no había necesidad, y se dijo a sí mismo que sí la había, y no se creyó, y no le importó mucho.
Durante los días que siguieron, algo extraño creció entre el duque y la mujer que había encontrado bajo la lluvia. Y creció de la manera en que crecen las cosas más fuertes, sin ser notado, a partir de los pequeños asuntos de las horas ordinarias. Venía cada día a la posada, al principio con el pretexto de informar de su progreso, luego sin pretexto alguno. Ella se recuperaba lentamente. La señora Peverell le dio caldo, luego pan, y luego, triunfalmente, un pollo asado entero, y la regañó por tonta cuando lloró por tanta amabilidad. Y finalmente bajó las escaleras, envuelta en un chal, para sentarse en el pequeño salón junto al fuego, mientras el duque escribía sus cartas, y hablaban. Se dio cuenta de que no había hablado con una mujer en más años de los que podía contar fácilmente. Había hablado a mujeres en salones de baile que hacía tiempo que había dejado de frecuentar, la esgrima vacía del mercado matrimonial, y le había parecido tedioso, y las mujeres, la mayoría de ellas, enseñadas a ser tediosas, lo cual no era su culpa. Y Vane Garland no había sido enseñada así. Decía lo que pensaba, y pensaba mucho, y cuando él le contaba alguna dura verdad del mundo del dinero y los hombres, ella no se alteraba ni lo adulaba, sino que lo presionaba sobre el tema, queriendo entender, y entendía más rápido que la mayoría de los hombres con los que trataba. Su padre le había enseñado latín y matemáticas y la gestión de una finca, todas las cosas que un caballero consideraba un desperdicio en una hija, y no había sido un desperdicio. Y el duque descubrió que podía exponerle toda la forma de su campaña, y ella vería los fallos en él, y también las oportunidades. «Pretende comprar sus deudas», dijo ella una noche, girando la taza en sus manos. La luz del fuego en su rostro, que se había llenado un poco, y se había vuelto más hermoso por ello, aunque el duque no se permitía pensar en eso. Pero las deudas por sí solas no limpiarán mi nombre. Puede arruinar a Sir Rowland por completo, y el condado solo dirá que el tutor de la pupila malvada finalmente cayó en desgracia, y sacudirán la cabeza y lo compadecerán. La mentira debe ser arrancada de raíz, Su Excelencia, no el hombre. No es suficiente que él caiga. Debe verse por qué cae. «Ha dado usted en el clavo», dijo el duque, complacido y sin molestarse en ocultarlo. «Esa es toda la dificultad. La ruina es fácil. Podría arruinarlo en un mes y nunca molestarme en decir por qué. Pero una ruina privada sirve a mi ira y no le hace ningún bien a usted. La verdad debe hacerse pública. Y hacerse pública de tal manera que no pueda ser discutida, para que el mismo condado que la desterró se vea obligado, en sus propios salones, a decir las palabras: «Nos equivocamos, y ella fue agraviada, y aquí está la prueba». Eso es más difícil. Eso requiere un escenario, un público y un momento. Estoy pensando en el momento. «Hay un momento», dijo ella lentamente. «Dígame, dentro de 3 semanas es el baile de los Hartley, el gran baile en Hartley Court que Sir Rowland celebra cada año al cambiar la estación, y al que acude todo el condado, pues es un baronet de antigua familia, y nadie sabe que es un mendigo. Todos estarán allí. Lord Ashcombe y su esposa, Julian». Su voz ya no temblaba al pronunciar el nombre. El duque había notado el cambio y se había alegrado. Las mismas personas que me vieron descubierta y desterrada. Si la verdad saliera a la luz allí, ante todos ellos, en la propia casa de Sir Rowland, en el propio baile de Sir Rowland. Ella lo miró, y había algo en su rostro que él no había visto antes. No miedo ni tristeza, sino una chispa limpia y ardiente. La primera llama de una mujer que recuerda que una vez fue orgullosa. «Pero yo tendría que estar allí, Su Excelencia, y no puedo estar allí. Estoy arruinada. No me admitirían más allá de la puerta». El duque de Vexin dejó la pluma. Durante un largo momento no habló. El fuego crepitó, y la lluvia, que finalmente había dado paso a un cielo despejado, goteaba de los aleros en el silencio. Y entonces dijo lo que había estado rondando durante 11 días, lo que se había dicho a sí mismo, que era una locura. Lo que no había tenido la intención de decir hasta dentro de semanas, si es que lo decía. Y se oyó a sí mismo decirlo con una voz bastante firme, como si siempre hubiera sabido que lo haría. «Sería admitida», dijo él, «como la duquesa de Vexin.
y no hay una puerta en Inglaterra que se cierre ante ella. El salón se quedó muy quieto. Yvain Garland dejó su taza con mucho cuidado, como si se hubiera vuelto demasiado pesada para su mano, y lo miró. Su Excelencia, dijo, no debe decir tales cosas a una mujer en mi situación. Ni siquiera en broma, especialmente en broma. Ya he sido un juguete de las palabras de los hombres. Y había empezado, Dios me ayude, a pensar que usted no es ese tipo de hombre. No estoy bromeando, dijo el duque de Vexin. Se levantó, porque descubrió que no podía decirlo sentado, y rodeó la pequeña mesa y se detuvo a una distancia adecuada de ella, y la miró a la cara, alzada a la luz del fuego. Escúcheme y no responda rápidamente, porque no le he pedido esto a ninguna mujer viva, y no lo pediré 2 veces. No vine a ese camino buscando una esposa. Había renunciado a la idea hacía algunos años. Decidí que era demasiado duro, demasiado solitario y demasiado viejo de corazón para hacer a cualquier mujer otra cosa que no fuera desdichada. Y había hecho las paces con una casa vacía y un hombre que moriría conmigo. Y me dije a mí mismo que no me importaba. Entonces la encontré de pie bajo la lluvia, diciéndome que nadie la había herido, cuando el daño estaba escrito en su rostro. Y no he tenido una hora de paz desde entonces. Y he descubierto, para mi gran inconveniencia, que el vacío con el que había hecho las paces no era paz en absoluto, sino solo rendición, y que, al parecer, no he terminado de desear cosas después de todo. Me desea, dijo ella en un susurro, porque me compadece. No. La palabra salió dura y seca. Entiéndame, porque este es el quid de la cuestión. Y si no se lleva nada más, llévese esto. No la compadezco. Nunca, ni por un momento, la he compadecido. La piedad mira hacia abajo. Lo que yo siento mira de frente, y a menudo mira hacia arriba. Ha sido robada, golpeada, calumniada, hambreada y desterrada. Y a pesar de todo, no ha mentido ni una vez para salvarse, ni ha suplicado, ni se ha quebrado. Y está sentada aquí, con un chal prestado en una posada de campo, desmantelando mi estrategia con una visión más clara que la de mi propio abogado. Y me pregunta por qué la deseo, señorita Garland, Yvain. La deseo porque en 36 años, y en gran parte del mundo, no he conocido a nadie igual a usted. Y no supe hasta que la encontré en una zanja lo cansado que estaba de mis inferiores. Nunca había pronunciado un discurso así en su vida. No sabía que lo tenía dentro. Vio cómo aterrizaba y vio sus labios entreabrirse. Y vio las lágrimas asomar de nuevo en los ojos grises. Y esta vez ella no luchó contra ellas. Y él se quedó quieto y la dejó llorar y no la tocó, aunque le costó más que las 18,000 libras que había desembolsado esa mañana para comprar una hipoteca. También hay una razón más fría, dijo cuando ella recuperó el control. Porque no quería que aceptara por sentimiento y se arrepintiera a la luz del día. Y se la daré, porque es usted una mujer que confía más en las razones que en los sentimientos, y con razón. Como mi prometida, y luego como mi esposa, es usted intocable. Nadie puede despreciar a una duquesa de Vexin. Ninguna puerta puede cerrársele. Cada salón que se cerró ante usted se abrirá de par en par, y las mismas lenguas que la calumniaron tropezarán para decir que siempre supieron que no creyeron ni una palabra. Entrará en el baile de los Hartley de mi brazo, como la primera dama del condado. Y Sir Rowland tendrá que inclinarse ante usted en su propio salón, y será desde esa altura inexpugnable, segura, honrada, fuera del alcance de cualquier hombre, que lo verá caer. Esa es la razón fría. Es una buena razón, pero no es por eso que se lo pido. Y no quisiera que aceptara si fuera la única razón que se ofrece. Le he dicho la verdadera. A usted le corresponde sopesarla. Yvain Garland guardó silencio un largo rato. El fuego se consumió. Cuando al fin habló, no respondió a la pregunta que él le había hecho. No directamente. Y él la amó un poco por eso también. Por el valor indirecto de su respuesta. Mi padre, dijo ella, solía decir que una mujer debería casarse con un hombre que la aceptaría con 300 libras al año y olvidarse del resto. Nunca lo encontré y dejé de buscar. Y luego tuve 30,000 libras y ningún nombre. Y pensé que ningún hombre volvería a hacerme una pregunta honesta mientras viviera.
Levantó los ojos hacia él, y estaban húmedos y firmes a la vez. «Usted no quiere mis 30,000 libras, Su Excelencia. No las necesita, y la mitad ya no está, además, y usted lo sabe. Es usted el primer hombre desde que murió mi padre que me mira y no cuenta primero, en algún lugar detrás de sus ojos. Lo vino a contar, en esta misma habitación, el día que le dije la suma. He pensado en ello todos los días desde entonces». Tomó aliento. «Pregúntemelo de nuevo. Hágame la pregunta clara y no la razón fría, y le daré una respuesta clara». El duque de Vexin se arrodilló entonces ante el fuego, sobre las gastadas tablas de una posada de campo. Algo que ningún hombre de su rango había hecho en esa habitación en la memoria viva, y tomó su delgada mano, la muñeca que había llevado la marca de la crueldad de otro hombre, y la sostuvo como si estuviera hecha de cristal y fuego a la vez. «Evain Garland», dijo él, «¿se casará conmigo y me dejará pasar lo que queda de mi dura vida asegurándome de que nadie vuelva a ser cruel con usted?» «Sí», dijo ella. «Isambard, sí». Él no la besó. En cambio, levantó su mano y presionó sus labios en el interior de esa muñeca maltratada, una vez, con una ternura que los sorprendió a ambos. Y sintió los dedos de ella cerrarse sobre los suyos. Y fuera de la ventana, las nubes se rompieron al fin, y un tardío rayo de sol del atardecer entró dorado por el suelo del salón. Y el duque de Vexin, que se creía acabado con la esperanza, se arrodilló en la luz, y sostuvo la mano de la mujer que había encontrado bajo la lluvia. Y comprendió que la guerra que había planeado librar por justicia, ahora la libraría por amor, y que esto, al fin, lo hacía verdaderamente peligroso. Se casaron 8 días después, discretamente, en la pequeña iglesia de piedra de Vexin, por el propio capellán del duque, con la señora Peverell llorando en su mejor sombrero y Hollis como testigo, con su rostro seco inexplicablemente suavizado. Y la vieja nodriza, la nodriza de Evain, fue traída de su cabaña, donde había vivido en circunstancias reducidas desde que el administrador de Willowweir, su marido, había muerto. El duque había encontrado a la anciana él mismo y la había instalado cómodamente antes de la boda. Una pequeña cosa que había hecho llorar a Evain más que la propia boda. Y él había empezado a entender que el camino más seguro al corazón de esta mujer no pasaba por las joyas, de las que le dio pocas y ella no quería ninguna, sino por la reparación de las personas que el mundo había dejado caer. Había tenido la intención, a su manera cuidadosa, de mantener el matrimonio en secreto un tiempo, dejar que la verdad se construyera ladrillo a ladrillo, antes de que el condado supiera que la pupila arruinada se había convertido en duquesa. Pero una noticia de esa magnitud no puede guardarse, y no se guardó. Y a los 3 días de la boda, estaba en boca de todos, desde Marlow Cross hasta Ashcombe, y el efecto fue precisamente el que el duque había predicho, y considerablemente más entretenido de lo que se había permitido esperar. Porque el condado, que tan recientemente había estado de acuerdo en que la señorita Evain Garland era una libertina y una ladrona que se había ganado con creces su destierro, ahora se veía obligado a reconciliar ese acuerdo con el hecho incontestable de que el duque de Vexin, el hombre más rico y temido de los 3 condados, un hombre no conocido por su locura, ni su blandura, ni ninguna caridad excesiva, se había casado con ella. Y un condado no puede mantener 2 ideas así en la cabeza a la vez. Una de ellas tenía que ceder. Y no fue el matrimonio, porque el matrimonio era un hecho, sellado y atestiguado, y fuera de toda duda. Así que la calumnia empezó a ceder, primero en silencio y luego de golpe. Quizás, empezaron a murmurar los salones, había habido más en el asunto de lo que se había entendido. Quizás la pobre señorita Garland, la duquesa, hay que decir la duquesa ahora, había sido más víctima que pecadora. Sir Rowland siempre había sido un hombre duro, si uno lo pensaba, y ese Julian Fenn era una criatura escurridiza. Todo el mundo lo había dicho, o había tenido la intención de decirlo. La marea, que el duque había visto arrastrar a Evain al ahogamiento, cambió en una semana, y empezó, por su propio peso, a traerla de vuelta, y aún no tenía la menor idea de por qué. Sir Rowland Hartley se enteró del matrimonio en su mesa de desayuno. Y según todos los informes que llegaron al duque después, no terminó su desayuno. No era un hombre estúpido.
Fuera lo que fuera, comprendió de inmediato, o casi de inmediato, la magnitud de lo que le había sucedido. Su pupila arruinada, el hilo suelto que había creído cortado y desechado con seguridad, era ahora una duquesa. Protegida, creída, fuera de su alcance, y casada con un hombre cuyo alcance era muy largo. Y Sir Rowland, que había construido toda su seguridad sobre la certeza de que Elaine Garland nunca más sería escuchada por nadie que importara, se sentó ante su desayuno frío. Y sintió que el suelo que pisaba empezaba a moverse muy silenciosamente. Vino a Vexian Court en una semana, sin ser invitado, para probar lo que un frente audaz y una vieja amistad podrían hacer. El duque lo recibió, porque al duque le convenía ser recibido, en la gran biblioteca. Y no se levantó, y no le ofreció una silla, y lo dejó de pie sobre la alfombra turca como un comerciante que viene a cobrar, mientras la luz de la primavera caía por las altas ventanas, y el anillo de sello del duque la atrapaba y la devolvía. «Vexin», dijo Sir Rowland con una cordialidad que no llegaba a sus ojos. Era un hombre corpulento, rubicundo y apuesto, un poco entrado en carnes, con el aire seguro de quien se ha abierto paso en la vida a base de intimidar y ha descubierto que funciona. Vine a ofrecer mis felicitaciones por su matrimonio. Aunque confieso, mi querido duque, que como el difunto tutor de la pobre chica, me siento obligado a decir una palabra en confianza, de hombre a hombre, pues estaría faltando a mi deber si no lo hiciera. Es usted nuevo en el condado, o ha vuelto a él, y puede que no haya oído toda una cierta historia desafortunada. «He oído toda la historia», dijo el duque de Vexin. Algo parpadeó en el rostro rubicundo de Sir Rowland. «Entonces comprenderá mi preocupación. La chica no es, lamento decirlo, lo que parece. Hubo un escándalo, un compromiso roto, una conducta que yo, como su tutor, no podía tolerar bajo mi techo. Me dolió en el alma echarla, pero el honor de la familia... Siéntese, Sir Rowland», dijo el duque. Y ahora sí se levantó, y era una cabeza más alto, y algo en la quietud de su voz sentó al hombre mayor en la silla, con la misma seguridad que una mano en su hombro. El duque no levantó la voz en absoluto. Caminó hasta el gran escritorio y apoyó una mano sobre un folio de papeles encuadernado que había allí, y miró a su visitante con una expresión de la más perfecta cortesía, que de alguna manera fue lo más aterrador que Sir Rowland había visto en 30 años. «No volverá», dijo el duque, «a hablar de mi esposa de esa manera en mi presencia, ni en la de ningún hombre. O descubrirá exactamente cuánto un duque de Vexin puede hacer que un hombre se arrepienta del uso de su lengua. Lo digo una vez y claramente, para que no tengamos que volver a ello. Ahora, usted vino, me dice, para advertirme contra la mujer con la que me he casado. Permítame devolverle la cortesía, Sir Rowland, y advertirle contra el hombre al que ha venido a ver. Sé lo que hizo, no sé a qué se refiere, sabe precisamente a qué me refiero. Y no tengo paciencia esta mañana para fingimientos, así que nos ahorraremos la hora». El duque abrió el folio. No leyó de él, simplemente apoyó la mano sobre él y dejó que su existencia hiciera el trabajo. 30,000 libras en fideicomiso para la hija de Edmund Garland. Vendidas de los fondos hace 2 años por orden suya, a través de un corredor llamado Peak, cuyos registros tengo, invertidas en el proyecto del Canal Meridian y en la empresa consolidada Hartley. Ambas suyas, y ambas fracasaron en el colapso del Banco del Norte y Provincial el invierno pasado, llevándose la mayor parte del dinero con ellas. Willowweir, una buena finca de 600 libras al año, despojada de madera y dejada en ruinas. Sus rentas desviadas a su cuenta privada estos 4 años, lo cual sé por los libros de la finca, de los que he obtenido una copia. Un fideicomiso saqueado, Sir Rowland, de raíz. Y una chica dejada sin nada más que una fortuna en papel y un tutor que no podía permitirse que se casara, no fuera que los acuerdos matrimoniales abrieran los libros y lo colgaran. Sir Rowland Hartley se había puesto del color del sebo. No puede probarlo. «Puedo probarlo todo», dijo el duque de Vexin, «y mucho más que no me he molestado en nombrar. Y lo haré, en un tribunal de Cancillería, en el momento y de la manera que yo elija. A menos que... Siempre hay una menos, Sir Rowland.
Los hombres en mi posición negocian con ellos. ¿Le digo cuál es el suyo? El baronet no dijo nada. Tenía la apariencia, pensó el duque con una fría satisfacción que no se molestó en ocultar, de un hombre que ha caminado con confianza sobre el hielo y ha oído bajo sus botas la primera grieta. Usted debe dinero, dijo el duque, a mucha gente. La hipoteca de sus tierras, unas 18,000 libras, en manos hasta hace poco del Banco City and Mercantile. Su vinatero, su guarnicionero, su constructor, su sastre, el prestamista del pueblo del que cree que nadie sabe. Facturas esparcidas por 4 condados, algunas de ellas con años de retraso, que ha mantenido a flote solo por su nombre y su fanfarronería, y la renuencia general de los comerciantes a presionar a un baronet. El duque cerró el folio suavemente. Las he comprado, todas ellas. Cada deuda que usted tiene en el mundo, ahora me la debe a mí, Sir Rowland Hartley. Y la tengo toda en esta habitación. ¿Entiende lo que eso significa? Significa que puedo reclamar la suma total mañana por la mañana a las 8, y para las 9 será un hombre en bancarrota, y para el mediodía los alguaciles estarán en su vestíbulo, y al anochecer el condado que aún no sabe que es un mendigo, sabrá que es un hombre arruinado, y empezará, siendo el condado que es, a preguntar por qué. Y una vez que empiecen a preguntar por qué, Sir Rowland, la respuesta no está lejos, porque está escrita en la fortuna despojada de una chica, y yo estaré listo para ayudarles a encontrarla. El silencio en la gran biblioteca era absoluto. Un leño se asentó en la chimenea. En algún lugar lejano de la casa, una puerta se cerró. Sir Rowland Hartley se sentó en la silla en la que lo habían puesto y miró al duque de Vexin. Y por primera vez en su próspera y abusiva vida, comprendió que se había encontrado con un hombre al que no podía ni encantar, ni asustar, ni comprar. Un hombre que tenía todas las cartas que él había jugado y muchas que no sabía que estaban en la baraja. Y esa comprensión lo envejeció 10 años entre una respiración y la siguiente. «¿Qué quiere?», dijo al fin, con voz ronca. «Ha dicho que hay una menos. Diga cuál es. ¿Qué quiere, Vexin?». El duque de Vexin rodeó el escritorio y lo miró. Y cuando habló, fue casi con amabilidad, lo cual fue peor que cualquier grito. «Quiero muchas cosas», dijo, «y me las dará todas, porque la alternativa es una cárcel de deudores, un juicio de cancillería y el desprecio eterno de cada alma con la que ha cenado. Primero, devolverá lo que robó, las 30,000 libras, íntegras, de sus propios recursos, los que tenga, y donde sus recursos fallen, de la venta de sus caballos, su plata y sus tierras, hasta el último acre si es necesario. Willowweir lo devolverá a mi esposa, libre de cargas y sin gravámenes, con una contabilidad completa de su ruina y una fianza para su restauración. Segundo, firmará una confesión completa y veraz de todo el asunto. El robo, el complot y la falsa acusación, atesiguada y sellada, la cual guardaré y que usaré solo si me obliga, pero que ciertamente usaré si me obliga. Tercero, y esto lo hará públicamente, en un momento que yo nombraré. Retirará ante testigos cada calumnia que ha proferido contra mi esposa, y confesará ser un mentiroso, y le pedirá perdón a la vista del condado que envenenó contra ella. Esos son mis términos, no son generosos, pero son mucho mejores que la alternativa, y tiene, diría yo, hasta las 8 de la mañana para aceptarlos. La boca de Sir Rowland se movió. Me arruinaría de cualquier manera. Si confieso, quedo en desgracia. Si me niego, me encarcelan. ¿Dónde está la piedad en sus términos, Vexin? ¿Dónde está la elección? La piedad, dijo el duque de Vexin, es que conserva su libertad y un techo sobre su cabeza. ¿Qué es más de lo que usted le dejó a mi esposa, quien es la única razón por la que conserva algo? Y la elección, Sir Rowland, es entre la desgracia con el cuello fuera de la soga y la desgracia con él dentro. No le ofrecí la opción de salir limpio. Esa opción la perdió la noche que golpeó a una chica indefensa por preguntar por su propio dinero. Tendré justicia por ese golpe y por cada día que ella pasó bajo la lluvia por su culpa. Y la única pregunta que le permito es,
cuánto del resto de su vida le gustaría pasar lamentándolo. Ahora, salga de mi casa. Tiene una noche para pensar, y no lo quiero bajo mi techo mientras lo hace. El baronet se levantó, inestable, y se dirigió a la puerta, y en ella se giró, un último destello de la vieja fanfarronería parpadeando en él. Y si voy con mis amigos, Ashcombe y Fenn, si nos mantenemos unidos y lo desafiamos, negando todo, entonces los arruinaré junto a usted, dijo el duque sin acalorarse, como un hombre que comenta el tiempo. Y podrán ser todos mendigos juntos, lo que al menos le ahorrará la soledad. Pero no lo hará Sir Rowland, porque sus amigos no son sus amigos, y en el momento en que huelan el fuego en usted, huirán como de una casa en llamas. Y usted lo sabe, porque son exactamente el tipo de hombres que es usted. Y usted haría lo mismo. Váyase a casa, piense, y envíeme su respuesta para las 8. Cuando la puerta se hubo cerrado, el duque de Vexin permaneció un rato en la soleada biblioteca, con la mano apoyada en el folio. Y descubrió que, después de todo, no estaba del todo contento. Había satisfacción en ello, fría y limpia. La satisfacción de algo enderezado que había estado muy torcido. Pero bajo la satisfacción yacía algo más antiguo y pesado. El conocimiento de lo que le había costado a ella. El moretón, la lluvia y los 3 días en la puerta. Y ninguna ruina de Sir Rowland Hartley podía devolverle esos días. Solo podía asegurarse de que nadie le diera tales días de nuevo. Tendría que ser suficiente. Haría que fuera suficiente. La encontró en el pequeño salón de la mañana que se había convertido en el suyo, junto a la ventana. Y ella se levantó cuando él entró y escudriñó su rostro. Y lo leyó, pues lo leía mejor cada día. «Ha venido», dijo ella. «Vi el carruaje. ¿Está hecho?» «Ha comenzado», dijo el duque, y tomó sus manos. «Enviará su respuesta por la mañana, pero no tiene otra respuesta que enviar más que un sí, y lo sabe. Willowweir volverá a usted. El dinero que pueda devolver, lo devolverá, y lo que no pueda, venderá su propia vida para compensarlo. Y ante el condado, Yvain, ante cada alma que la desterró, se pondrá de pie, y se nombrará a sí mismo el mentiroso, y a usted, la agraviada. Le he prometido una contabilidad. Ha comenzado a llegar la hora de pagar. Ella lo miró, y sus ojos brillaban, pero no, vio él, de triunfo, o no solo de eso. Y usted está preocupado, dijo ella. Puedo ver que lo está. ¿Por qué Isambard, cuando ha ganado? Porque ganar no le devuelve la lluvia, dijo él simplemente. Descubro que quiero devolverle la lluvia y no puedo, y eso me corroe. Yvain Garland, duquesa de Vexin, levantó su mano, la que llevaba el anillo de sello que había asustado a un baronet esa mañana, y la presionó contra su mejilla y cerró los ojos. «No puede devolverme la lluvia», dijo ella, «pero usted fue quien entró en ella. ¿No entiende, ni siquiera ahora, que eso vale más para mí que todos los días secos de mi vida anterior? Deje la lluvia, Isambard. Venga y siéntese conmigo. La guerra puede prescindir de usted una hora. Descubro que yo no puedo». Y el duque de Vexin, que nunca en su vida había abandonado una campaña por ninguna razón, se sentó junto a su esposa a la luz de la mañana, y dejó que la guerra esperara, y se asombró al descubrir que esperaba. La respuesta de Sir Rowland Hartley llegó antes de las 8, entregada por un lacayo tembloroso. Aceptaba cada término. El duque de Vexin leyó la nota apretada y manchada, la mano de un hombre que no había dormido, y la dejó a un lado, y dirigió su atención al segundo de los hombres crueles de su lista, quien resultaría, a su manera, más despreciable que el primero. Porque Sir Rowland, al menos, había querido el dinero para salvarse de la ruina, mientras que Julian Fenn lo había querido simplemente para gastarlo. El duque no mandó a buscar al señor Fenn, fue a él, lo cual fue una descortesía calculada, porque un duque no visita a un simple caballero con perspectivas. Y la visita en sí era un mensaje. Encontró al joven en sus aposentos en la ciudad del condado, aún en bata a las 11, aunque la nota anunciando el carruaje del duque había llegado una hora antes, y esperó en el salón de elegancia raída, tomando la medida del lugar. Las facturas sin pagar metidas detrás del reloj.
El buen abrigo gastado en el codo. El aire general de un hombre que vive de la expectativa de una herencia aún no recibida. El heredero de Lord Ashcombe, reflexionó el duque, era un hombre pobre fingiendo ser rico, lo que lo convertía precisamente en el tipo de hombre que podía ser comprado para arruinar a una chica. Y precisamente en el tipo que podía ser quebrado por el miedo a la pobreza hecha realidad. Julian Fenn bajó al fin, vestido apresuradamente. Su hermoso rostro, dispuesto en una máscara de encanto fácil, que no sobrevivió a su primera colisión con la expresión del duque. Era guapo. El duque le concedió eso, de la manera suave e inmaculada de un hombre que nunca ha pagado por nada. Y ella tenía 22 años, estaba sola, y le habían dicho que él era lo mejor a lo que podía aspirar. Y el duque no la culpaba por haberle dicho que sí una vez. Pero descubrió, mirando ese rostro suave y encantador, que culpaba a Julian Fenn muchísimo por muchísimas cosas. Su excelencia, dijo Fenn con una reverencia un poco demasiado profunda, es un honor inesperado. Puede ofrecerme la verdad, dijo el duque, y nada más en esta habitación vale la pena que lo tome. Siéntese, señor Fenn. He venido por su difunto compromiso con la dama que ahora es mi esposa. El encanto vaciló. Ah, dijo Fenn. Su excelencia, ese es un asunto delicado y doloroso, y dudo que... Aceptó dinero, dijo el duque, de Sir Rowland Hartley, para romper su compromiso con la señorita Yvain Garland, y para prestar su nombre a la deshonra de ella. Permitió que lo descubrieran con ella en una habitación privada en Ashcombe. Una escena arreglada de antemano, con testigos convocados, para que ella pudiera ser vista como una libertina y desterrada. Luego rompió públicamente como la parte ofendida, y dio a entender que ella era falsa, impúdica e indigna. Nada de lo cual usted creía, todo lo cual sabía que eran mentiras, porque le pagaron para decirlas. Lo tengo todo, señor Fenn. Tengo la confesión de Sir Rowland, firmada y atestiguada, que lo nombra a usted y la suma, 300 libras, creo, y la promesa de más. Un precio barato, señor Fenn, por la vida entera de una mujer. He conocido hombres que venden sus almas más caras. Julian Fenn se había puesto blanco, y luego, siendo el hombre que era, intentó primero mentir, y el duque lo vio intentarlo y lo dejó, porque era instructivo. Su excelencia está mal informado. Sir Rowland es un hombre desesperado. Diría cualquier cosa para... Fue la propia señorita Garland cuya conducta, y entonces vio el rostro del duque, y la mentira murió en su garganta. Y en su lugar, siendo el hombre que era, intentó echar la culpa. Fue el plan de Hartley, todo, su excelencia, lo juro. Yo era solo un joven endeudado, y él se aprovechó de mis circunstancias. Nunca quise hacerle daño a la pobre chica. Fui tan víctima suya como... Usted fue su instrumento, dijo el duque, y le pagaron, cosa que a las víctimas no les ocurre. No nos insulte a ambos. No vine a oírlo quejarse, señor Fenn. Vine a decirle lo que será de usted, y a darle, como le di a Sir Rowland, una elección. Aunque la suya es más simple, pues tiene menos que perder y menos con qué negociar. Se quitó los guantes, dedo por dedo, sin prisa. Usted vive de sus expectativas. Su tío, Lord Ashcombe, es viejo, gotoso y rico. Y usted es su heredero. Y sobre esa expectativa, ha pedido prestado, ha gastado y ha vuelto a pedir prestado. Y toda su importancia en el mundo descansa en ella. Su tío aún no sabe lo que hizo. Él cree, como creía el condado, que usted era un hombre honesto, maltratado por una mujer falsa. ¿Qué supone, señor Fenn, que pasaría con sus expectativas si Lord Ashcombe se enterara de la verdad? Que su heredero vendió su nombre y su honor por 300 libras para ayudar a un estafador a robar a una huérfana. Su tío es un hombre orgulloso, me han dicho, y duro, y no le tiene mucho aprecio en el mejor de los casos. No creo que le dejara su fortuna a un hombre que ha convertido el nombre de la familia en sinónimo de la ruina de mujeres. ¿Usted sí? Las manos suaves de Julian Fenn habían empezado a temblar. Se lo diría, susurró. No necesito decirle ni una palabra, dijo el duque de Vexin. Solo necesito poner ante él el mismo folio que puse ante Sir Rowland. La confesión, el registro del pago,
el relato del descubrimiento arreglado en su propia casa. Porque fue en su casa, señor Fenn, Ashcombe, sus paredes, sus sirvientes sobornados, y dejar que Lord Ashcombe saque sus propias conclusiones. Y las sacará, y lo borrará de su testamento antes de que la tinta se seque, y usted se quedará exactamente como lo que es, bajo el abrigo prestado, un joven sin un céntimo, con hábitos caros y sin expectativas, y una reputación, una vez que esto se sepa, que mantendrá cerrada toda puerta honesta en Inglaterra. Eso es lo que le espera, señor Fenn, si se cruza en mi camino, y descubrirá que es una vida muy larga, la pobreza para un hombre que nunca ha aprendido a soportarla. Y si no me cruzo en su camino, la voz de Fenn se quebró. Dijo una elección. Por el amor de Dios, su excelencia, ¿qué quiere que haga? Decir la verdad, dijo el duque. Una vez, por completo, por escrito, y luego una vez más en público, en un momento que yo nombraré. Confesar que le pagaron para arruinar a una mujer inocente, que ella era casta, agraviada y desterrada por una mentira, y que está avergonzado de su parte en ello. Haga eso, y no iré a ver a su tío. Sus expectativas están a salvo de mí. Quedará en desgracia, sí, porque un hombre que confiesa tal cosa no puede ser de otra manera, pero conservará su herencia, si el disgusto de su tío no lo deshereda de todos modos, lo cual es un riesgo que se ha ganado y debe correr. Esa es mi oferta. La ruina con sus expectativas intactas, o la ruina sin ellas. Me temo, señor Fenn, que la ruina es la única certeza en su caso, porque hizo algo ruinoso, y no hay versión de su futuro en la que no lo encuentre. Simplemente he venido a dejarle elegir con qué abrigo la viste. No le llevó mucho tiempo a Julian Fenn. Nunca les lleva mucho, reflexionó el duque después, a los hombres de esa calaña. Venden su honor barato la primera vez, porque nunca lo valoraron, y venden a sus socios aún más barato la segunda vez, exactamente por la misma razón. Fenn confesó, llorando miserablemente, culpando a Hartley con cada aliento, y firmó lo que se le puso delante, y el duque lo dejó en su salón raído, entre sus facturas sin pagar, y no sintió satisfacción alguna en el colapso del hombre, solo un hastiado disgusto y una feroz alegría privada de que Yvain hubiera escapado de él. Que la trampa que la había arruinado, también, al arruinarla, la había librado de las manos de una criatura que habría gastado su fortuna y roto su corazón a lo largo de 40 lentos años de matrimonio. El complot contra ella, pensó el duque de camino a casa, había sido lo peor que le habían hecho. Y por una extraña aritmética, casi lo mejor, porque la había arrojado a la lluvia donde él pudo encontrarla. Nunca se lo diría a ella, pero lo pensó, y estuvo silenciosa y salvajemente agradecido por ello durante las 11 millas de regreso a casa. Quedaba el asunto de Lord Ashcombe, y era un asunto más delicado que los otros dos, porque el duque aún no sabía hasta qué punto el anciano Lord había sido parte del plan, y hasta qué punto simplemente su anfitrión involuntario. Importaba. El duque de Vexin era un hombre duro, y según su propia cuenta, no era bueno, pero se atenía a ciertas líneas. Y una de ellas era que no arruinaría a los inocentes, o a los meramente negligentes, con la misma mano que usaba con los culpables. Si Lord Ashcombe hubiera sabido que su casa estaba siendo utilizada para atrapar y arruinar a una chica, y hubiera prestado sus paredes y la presencia de su esposa para ello, entonces era tan culpable como los demás. Y sería tratado como ellos, pero si había sido engañado por su propio sobrino, usado y mentido como todos los demás, entonces se le debía la verdad y la oportunidad de enmendar su parte, y no una ruina que no se había ganado. Así que el duque procedió con cuidado. Envió a Hollis a hacer averiguaciones entre los sirvientes de Ashcombe, discretamente, con dinero. Y lo que Hollis trajo de vuelta inclinó al duque a la misericordia. Lord Ashcombe, al parecer, no sabía nada. La habitación privada, los testigos convocados, el mensaje que atrajo a Ivan. Todo había sido arreglado por Julian y por Lady Ashcombe, la segunda esposa del anciano Lord, una mujer mucho más joven, ambiciosa y fría,
que tenía sus propias razones para desear que el heredero de su marido se casara con dinero en lugar de con la chica sin dote con la que, de otro modo, en un ataque de conciencia, podría haber insistido. Lady Ashcombe lo sabía todo. Lord Ashcombe, gotoso y medio ciego, y mantenido al margen de la verdad por las dos personas más cercanas a él, no sabía nada. Y había creído, y se había apenado un poco, y no había pensado más en ello. El duque de Vexin visitó a Lord Ashcombe, y esta vez fue una visita de respeto, de igual a un anciano, y le expuso todo el asunto, claramente y sin crueldad. El robo, el uso de su casa, el papel desempeñado por su sobrino y su esposa, y vio el rostro del anciano lord pasar del desconcierto a la incredulidad, a una terrible comprensión, y luego a una ira fría y quieta que el duque reconoció, pues era prima de la suya. «En mi casa», dijo Lord Ashcombe al fin, muy quedo, sus viejas manos agarrando los brazos de su silla. «Usaron mi casa y mi nombre y la presencia de mi esposa para destruir a una chica inocente. Y me dejaron lamentarlo como si hubiera perdido un buen partido para el chico, cuando lo que había perdido era mi honor, y nunca me lo dijeron». Levantó sus ojos llorosos hacia el duque. «No necesita hacerle nada a mi sobrino que yo no vaya a hacer primero, Vexin, y de forma más exhaustiva. Está fuera de mi testamento desde esta hora, y fuera de mi casa, y que viva de lo que pueda ganar, lo que le enseñará el valor del nombre que vendió. En cuanto a mi esposa, la boca del anciano se afinó. Eso es un asunto entre ella, yo y un abogado, y no será agradable, y no es menos de lo que se ha ganado. Vino aquí esperando encontrar un enemigo. Creo que ha encontrado en su lugar a un hombre que le debe a su duquesa una disculpa tan profunda como cualquiera que se le haya ofrecido, y que tiene la intención de hacerla, públicamente y en su totalidad, por el honor de un nombre que dos personas en las que confiaba han arrastrado por el fango. Donde la chica fue agraviada en mi casa será desagraviada. Tiene mi palabra, y mi palabra, en lo que sea que se haya convertido mi casa, todavía es buena». Y el duque de Vexin, que había venido preparado para ser un cuarto enemigo, se levantó en su lugar, y estrechó la mano del anciano lord, y se fue a casa casi aliviado, porque había aprendido, no por primera vez, y nunca sin sorpresa, que incluso en un mundo lleno de hombres crueles, había, aquí y allá, hombres honestos. Y que un hombre honesto ofendido es un aliado más terrible que cualquier amigo comprado. Las piezas estaban en su lugar. Sir Roland, quebrado y atado. Julian Fenn, confesado y desheredado. Lady Ashcombe, expuesta y derribada. Y Lord Ashcombe, convertido de un supuesto enemigo en un sombrío confederado en la reparación del mal. Todo lo que quedaba era el escenario, el público y el momento. Y el momento, el duque de Vexin ya lo había elegido. Y se acercaba con cada día que pasaba. El baile de los Hartley. El gran baile en Hartley Court, dentro de 3 semanas, al que acudiría todo el condado, y al que el duque y la nueva duquesa de Vexin también acudirían, y donde, en el mismo salón del que había sido arrojada a la lluvia, a Yvain Garland se le devolvería al fin todo lo que los hombres crueles del condado le habían quitado, y ellos, ante todo su mundo, serían obligados a devolverlo. Se lo contó esa noche, toda la forma del plan, sentado con ella a la luz del fuego que se había convertido en el escenario de sus horas verdaderas. Y ella escuchó y se quedó muy quieta, y cuando él terminó, guardó silencio un largo momento. «¿Está seguro de que celebrará el baile?», dijo ella. «Con todo lo que pende sobre él. Debe hacerlo», dijo el duque. «Cancelarlo sería confesar antes de que se le obligue. Y todavía se aferra a la esperanza de que algún milagro lo salve. Le he dejado mantener esa esperanza. Es la correa con la que lo guío. Celebrará el baile Evan, y sonreirá, y servirá su vino, y bailará, creyendo hasta el final que aún puede salir adelante. Y en medio de todo, ante sus invitados, el milagro por el que reza llegará. Y seré yo, y será usted, y será su fin». La miró. «No será fácil para usted volver a entrar en esa casa. Si prefiere que lo haga sin usted. Si prefiere no volver a ver a ninguno de ellos. Solo tiene que decirlo, y los quebraré de todos modos desde la distancia.
y no necesitará volver a ver sus rostros. Pero Evain Garland, duquesa de Vexin, solo sonrió. Y no fue una sonrisa suave. Y el duque vio en ella a la mujer que se había mantenido de pie bajo la lluvia y se había negado a llorar ante un extraño. Y la amó por esa entereza tanto como por cualquier otra cosa. No, dijo ella. Volveré a entrar en esa casa de su brazo, Isambard, con el vestido más fino del condado, y observaré sus rostros cuando me vean. Me he ganado eso. Me ha dado muchos regalos, pero ese pienso dármelo a mí misma, que celebren su baile. No me lo perdería por nada del mundo. Hartley Court resplandecía de luz en la noche del baile. Cada ventana dorada, el camino de entrada bordeado de antorchas. Los carruajes del condado llegando en su lenta y orgullosa procesión. Y Sir Rowland Hartley estaba de pie en lo alto de su propia gran escalera. Y recibía a sus invitados con una sonrisa que, pensó el duque de Vexin, observando desde la sombra de su propio carruaje, mientras esperaba su turno en el camino, debía estar costándole al hombre más que todo el dinero que había robado. «Está sonriendo», dijo Evane en voz baja al lado del duque. Ella también observaba a través del cristal del carruaje, y su mano enguantada descansaba en la de él, firme, aunque él podía sentir a través del fino cabritillo la leve rapidez de su pulso. ¿Cómo puede sonreír Isambard, sabiendo lo que va a pasar? Porque no sabe cuándo va a pasar, dijo el duque. Y un hombre que se ahoga sonreirá a la orilla hasta el momento en que el agua se cierre sobre él, por si la orilla pudiera de alguna manera alcanzarlo primero. Déjelo sonreír. Hace el final más limpio. Levantó la mano de ella y rozó con sus labios el dorso de su guante. Un pequeño hábito que había adquirido y que ya no se molestaba en resistir. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada, dijo ella. Y lo parecía. Llevaba un vestido de seda gris plateado oscuro, del color de sus ojos. Su corte era de una sencillez que, entre todos los adornos recargados de un baile de campo, la convertiría en la mujer más distinguida de la sala. Y en su garganta, el único collar de perlas grises que él le había dado, que había sido de su madre, y por el que ella había llorado, no por su valor, sino porque él le había dicho, al dárselo, que a su madre le habría gustado, que le habría gustado más de lo que nunca le había gustado él. Su cabello oscuro estaba peinado con sencillez. No llevaba ninguna otra joya, no la necesitaba. Se veía, pensó el duque, exactamente como lo que era, una gran dama que había pasado por el fuego y había salido templada, y cada matrona sobrevestida en ese salón sentiría la diferencia en el momento en que entrara, y no sabría por qué. El carruaje llegó a la puerta. Un lacayo la ayudó a bajar, y el duque de Vexin le dio el brazo a su esposa, y juntos subieron los anchos escalones de piedra hacia la casa de la que había sido arrojada a la lluvia. Y en la puerta, el mayordomo, que no sabía, tomó aliento y los anunció en el salón abarrotado, brillante y parlanchín. Su excelencia, el duque de Vexin. Su excelencia, la duquesa de Vexin. El efecto fue todo lo que el duque había planeado, y más de lo que se había permitido esperar. El salón no se quedó en silencio de golpe. Fue peor que eso, y mejor. El silencio se extendió desde la puerta hacia afuera, una onda. A medida que cabeza tras cabeza se giraba, y rostro tras rostro registraba primero al duque, a quien la mitad de ellos nunca había visto, pues no frecuentaba la sociedad, y luego a la mujer de su brazo, y luego, con una sacudida visible, ¿quién era la mujer? La duquesa de Vexin era Evain Garland. La pupila arruinada, la libertina y la ladrona. La chica arrojada a la lluvia hacía apenas 2 meses, a quien cada uno de ellos había ayudado a desterrar, con sus susurros y sus espaldas vueltas, y su cómoda creencia en su culpabilidad. Y aquí estaba ella, en lo alto de la misma escalera de la que había sido expulsada. Del brazo del hombre más poderoso de 3 condados, llevando las perlas de su madre, mirándolos a todos con una tranquila mirada gris que no contenía ni una partícula de vergüenza. El duque sintió la mano de ella apretarse en su brazo, y la cubrió con la suya. Y no la apresuró, y ella no se apresuró. Dejó que la miraran.
Se quedó en el silencio que se había ganado y dejó que todo el condado la mirara y comprendieran en sus huesos, antes de que se pronunciara una palabra, que se habían equivocado. Fue, pensó el duque, observando el color ir y venir en 100 rostros culpables, el mejor momento de vindicación que jamás había diseñado. Y había diseñado muchos. Y ninguno de los otros le había oprimido el pecho y hecho que sus ojos, para su propio asombro, le picaran. Entonces el murmullo estalló, el frenético torrente para cubrirlo. Todo el salón fingiendo a la vez que nunca la habían mirado. Sir Rowland Hartley avanzó por su propio suelo, gris bajo su rubor, e hizo una reverencia, y el duque lo vio inclinarse ante la chica a la que había golpeado, en su propio salón, ante sus propios invitados, y supo que el hombre entendía ahora que el momento había llegado. «Su excelencia», dijo Sir Rowland a Yvain, y su voz no era firme. «Es usted muy bienvenida a mi casa». «Ya he estado en su casa antes, Sir Rowland», dijo Yvain Garland, duquesa de Vexin, con voz clara y fría, de modo que los más cercanos oyeron, y estos se lo contaron a los de atrás. «Aunque la última vez salí por una puerta diferente, y con un tiempo diferente, me alegra volver a entrar por esta. Estuvo maravillosamente hecho», pensó el duque, y fue cruel, y no más de lo que el hombre merecía, y vio a Sir Rowland estremecerse como si lo hubieran golpeado. Y vio también los rostros lo suficientemente cercanos como para haber oído, volverse unos a otros, con el primer amanecer de una terrible curiosidad. La semilla estaba plantada. Ahora solo tenía que dejarla crecer y elegir su momento. Y el momento aún no había llegado. El momento requería a toda la compañía reunida, el vino fluyendo, y los hombres culpables todos en la sala. Y así, el duque de Vexin hizo algo que le costó un poco, y sacó a su esposa a la pista y bailó. No había bailado en años. Bailó ahora con Yvain bajo los resplandecientes candelabros de Hartley Court. Y el condado observó al duque de Vexin, que nunca sonreía, nunca bailaba y nunca iba a la sociedad, bailar con su duquesa arruinada y redimida, como si no hubiera nadie más en la sala. Y la última de las calumnias murió en esa hora, silenciosamente, de vergüenza, incapaz de sobrevivir a esa visión. Cuando el baile terminó, vio que Lord Ashcombe había llegado, sombrío y erguido con su bastón, y que el anciano Lord se había posicionado cerca de la gran chimenea, en el centro del largo salón, y había encontrado la mirada del duque, y le había dado un único y pequeño asentimiento. Todas las piezas habían entrado en la sala. Era la hora. El duque de Vexin no pidió silencio. Hizo algo más efectivo. Simplemente comenzó a hablar con la gran voz resonante que había usado para comandar hombres y acobardar juntas directivas. Tono ajustado para llenar la sala. Y una voz así en un salón de baile atrae el silencio, como una vela atrae a las polillas. Y en una docena de palabras, la música había vacilado y se había detenido. Y toda la compañía se había vuelto para oír al duque de Vexin, de pie junto a su duquesa, en el centro del salón de Sir Rowland Hartley, decir lo que había venido a decir. «Amigos míos, pues espero poder llamaros así, ya que tengo la intención de estar más entre vosotros de lo que he estado. Perdonaréis a un recién llegado, o a un pródigo retornado, unas pocas palabras en una ocasión tan feliz como mi matrimonio. Muchos de vosotros conocéis a mi esposa por otro nombre. Muchos de vosotros, creo, habéis oído cosas de ella en estos 2 últimos meses. Me gustaría, con vuestro permiso, y el de nuestro anfitrión, aclarar el registro de esas cosas aquí esta noche, entre todos vosotros, para que ninguno de vosotros tenga que volver a preguntárselo». El silencio ahora era total. Sir Rowland Hartley estaba de pie junto a la pared como un hombre que espera la caída de un hacha que ha visto levantar durante 15 días. Y el duque, mirándolo, le dio una última oportunidad silenciosa de soportarlo de pie. Y vio que lo haría. «Si os dijo», continuó el duque, «que la señorita Yvain Garland se deshonró a sí misma, que rompió un compromiso honorable por su propia mala conducta, que fue descubierta en vergüenza y desterrada, y que robó a su tutor antes de huir. ¿Lo creísteis? No os culpo por creerlo. Os lo dijeron hombres en los que no teníais razón para dudar.
Y siempre es más fácil creer que una joven es malvada que creer que una antigua familia es falsa. Pero era una mentira. Cada palabra era una mentira, construida y difundida a propósito para encubrir un robo. Un jadeo recorrió la sala, y el duque lo dejó correr y continuó, implacable y tranquilo. El padre de la señorita Garland le dejó una fortuna de 30,000 libras y una buena finca, en fideicomiso por su tutor hasta su matrimonio. Ese tutor se jugó la fortuna y despojó la finca. Y cuando ella empezó a descubrirlo, no pudo permitir que se casara, pues su matrimonio habría abierto las cuentas y lo habría expuesto. Así que arregló su ruina. Pagó a su prometido para que rompiera con ella y ennegreciera su nombre. Arregló que fuera descubierta en una escena comprometedora, deliberadamente montada en una casa que no era la suya. La acusó falsamente de robo. Y cuando ella exigió la verdad, la golpeó y la echó a la calle, a la lluvia, para ser compadecida o despreciada, y sobre todo, para no ser creída nunca más. La encontré en el camino a 3 millas de aquí, medio muerta de frío, y he pasado las semanas desde entonces aprendiendo cada detalle de lo que se le hizo. Y lo tengo todo, jurado, firmado y atestiguado. Y os lo cuento ahora, para que la mentira muera donde nació. Hizo una pausa. El tutor que hizo esto fue Sir Rowland Hartley. En esta casa, bajo este techo, donde esta noche os ha recibido a todos. La sala estalló, y luego, mientras el duque levantaba una mano, se calmó. Hambrienta ahora, ávida, vuelta como una sola criatura hacia el hombre junto a la pared. Sir Rowland Hartley, ceniciento, sudoroso, arruinado, dio un paso adelante, porque no le quedaba nada más que hacer, y porque la alternativa que el duque le había mostrado era peor, y dijo, con una voz que temblaba y resonaba, las palabras que habían sido escritas para él, y que ya no tenía poder para rechazar. Es verdad, dijo él, que Dios me ayude, todo es verdad. Robé el dinero, la arruiné para ocultarlo, la golpeé y la desterré, y dejé que todos vosotros creyerais una mentira sobre ella que yo inventé. Ella es inocente de todo, y yo soy culpable de todo, y le pido perdón, aunque no tengo derecho a ello, ante todos vosotros. Y se volvió hacia Yvain, hizo una profunda reverencia, y no pudo levantar los ojos hacia su rostro. Estaba hecho, y en el silencio, antes de que la tormenta de conversaciones pudiera estallar, la voz seca y dura del viejo Lord Ashcombe llegó desde junto a la chimenea, queriendo que todo el registro quedara limpio. Y añadiré mi palabra, dijo, porque la vergüenza se obró en parte en mi casa, por mi sobrino, a quien esta semana he borrado de mi testamento y de mi puerta, y por otro miembro de mi casa, con quien trataré en privado y sin piedad. Su excelencia fue agraviada bajo mi techo por aquellos en quienes confiaba, y no lo supe, y estoy avergonzado, y también le pido perdón. Y le doy ante todos vosotros la plena y pública seguridad de que, a mis ojos, y a los ojos de toda persona honesta aquí presente, ella es, y siempre fue, una dama sin mancha. El duque de Vexin miró a su esposa. Yvain Garland estaba de pie en el centro del salón del que había sido arrojada a la lluvia, y todo el condado que la había condenado la rodeaba con la cabeza inclinada, y los 2 hombres que más la habían agraviado se inclinaban ante ella, pidiendo perdón, y su nombre, pronunciado ahora en cada boca de la sala, se pronunciaba con asombro, y con vergüenza, y con respeto, y se pronunciaría así para siempre. Y el duque vio que no estaba triunfante, ni vengativa, ni siquiera del todo contenta, sino que estaba muy erguida y muy quieta, con lágrimas brillantes y sin caer en sus ojos grises. Una mujer que recibía de vuelta, al fin, en una hora abrumadora, lo que más cruelmente le habían quitado. Que no era el dinero, ni siquiera la seguridad, sino el simple y enorme hecho de ser creída. No se regodeó con Sir Rowland. Lo miró un largo momento, al hombre que la había golpeado, y luego dijo en voz baja, de modo que la sala se esforzó por oír. Acepto su confesión, Sir Rowland. No creo que pueda aceptar su perdón. No esta noche. Quizás no por mucho tiempo, porque me quitó mucho, y parte de ello nunca podrá ser restaurado. Pero me alegro de que se haya dicho la verdad.
No he deseado nada en el mundo estos 2 meses más que se dijera la verdad. Ahora se ha dicho. Que eso sea suficiente entre nosotros. Y entonces se apartó de él deliberadamente, y puso su mano una vez más en el brazo del duque, y le dio la espalda al hombre que la había arruinado, y con ese giro lo despidió más completamente de lo que cualquier maldición podría haberlo hecho. Y el duque de Vexin se llevó a su esposa a través de una multitud que se abría ante ella como el agua, que se inclinaba ante ella, que murmuraba su nombre con reverencia ahora, y sintió la mano de ella temblar en su brazo, al fin, ahora que todo había terminado, ahora que era seguro temblar. Y la cubrió con la suya, e inclinó la cabeza hacia la de ella. Está hecho, dijo, en voz baja, solo para ella. Ha terminado, Evain. Nunca más necesitarás entrar en esta casa, ni mirar a ninguno de ellos, ni pensar en esta noche, excepto para recordar que entraste arruinada y saliste como una reina. Ven, déjame llevarte a casa, dijo ella, y lo miró. Y las lágrimas se derramaron al fin, y sonreía a través de ellas. Y el duque de Vexin pensó que nunca en su vida había visto algo que deseara tanto proteger. Sí, llévame a casa, Isambard. Descubro que ya he visto suficiente de Hartley Court para toda mi vida. Salieron juntos a través del resplandeciente salón y bajaron los anchos escalones hacia la fresca noche de primavera. Y detrás de ellos, el baile de Sir Rowland Hartley se derrumbó en ruina y escándalo, y en el comienzo de su larga caída, y ante ellos yacía el oscuro camino a casa. Y el duque ayudó a su esposa a subir al carruaje, se sentó a su lado y la atrajo contra su hombro. Y ella se acercó y descansó allí, exhausta y segura, mientras los caballos arrancaban y los alejaban del último de los hombres crueles, fuera de la luz y hacia la amable y ordinaria oscuridad. Por la mañana, la historia había recorrido todo el condado y había vuelto. Y por la mañana, como el duque de Vexin le había prometido a una mujer dormida a través de una puerta cerrada en la primera noche, no había un hombre cruel en el condado que no tuviera motivos para temerle. Sir Rowland Hartley se fue de Hartley Court en una semana. Las deudas que el duque poseía lo llevaron no a una cárcel de deudores al final, pues el duque le había prometido al hombre su libertad, y el duque cumplía incluso las promesas que hacía a hombres que despreciaba, sino a un ajuste de cuentas completo y final que despojó la finca hasta los cimientos. Willoware volvió a Evain, libre de cargas y completo, con una fianza para su restauración firmada por la propia mano derrotada de Sir Rowland. Las 30,000 libras no pudieron recuperarse todas, pues gran parte se había perdido realmente en los proyectos fallidos. Pero lo que la finca pudo rendir para ello, lo rindió. Los caballos, la plata y los acres, vendidos uno por uno. Y Sir Rowland Hartley, que había vivido toda su vida como un gran hombre con el dinero de otros, la terminó en una pequeña casa, en un pueblo lejano, con una pequeña asignación. El duque eligió fríamente concedérsela, no por misericordia, porque un hombre mantenido justo por encima de la mendicidad es un monumento más duradero a la justicia que un hombre en una tumba. El condado, que se había inclinado ante él durante 30 años, le dio la espalda por completo. Y eso, para un hombre de su calaña, fue la ruina más aguda de todas. Julian Fenn, desheredado por su tío exactamente como el duque había advertido, y deshonrado por su propia confesión pública, también abandonó el condado, y luego el país. Y después solo se supo de él de la manera en que se sabe de tales hombres, vagamente, de forma poco respetable, a gran distancia. Una criatura hermosa y encantadora que se echaba a perder lentamente en los márgenes de las ciudades de juego extranjeras. Y nadie que lo hubiera conocido se molestó en seguir la historia. Lady Ashcombe fue discretamente apartada por su marido a una propiedad lejana con un cuidador, una asignación y silencio, lo cual, acordó el condado, era mucho menos de lo que merecía y mucho más de lo que le había dejado a la chica que ayudó a arruinar. Y el propio Lord Ashcombe, el único hombre honesto entre ellos, se convirtió en sus últimos años en un amigo de la casa de Vexin, y cenaba en la mansión y le dijo a la nueva duquesa más de una vez, bruscamente,
con el Oporto, que le había hecho el honor de restaurar su fe en su propio juicio. Que había sido, dijo, la única fortuna que realmente lamentaba perder. El duque de Vexin había logrado todo lo que se había propuesto. Los hombres crueles fueron humillados. El robo fue deshecho, en la medida de lo posible. La mentira estaba muerta, y la verdad se alzaba a la luz del día y era creída. Y el nombre de Evain Garland se pronunciaba ahora en cada salón de 3 condados, con un respeto que bordeaba, cuanto más se contaba la historia, la veneración. Lo había hecho todo con el libro de cuentas, la ley y el frío motor de su voluntad, y nunca había levantado la mano. Y cada hombre de cierto tipo en el condado lo había notado, lo había entendido y se había vuelto cuidadoso. Se decía en las tabernas y en las dependencias de los sirvientes, donde se guarda la historia más veraz del condado, que el duque de Vexin había arruinado a 3 hombres sin tocar a ninguno de ellos, y que un hombre sabio preferiría enfrentarse a un magistrado que al duque, porque el magistrado solo podía colgarte, mientras que el duque podía quitarte todo lo que hacía que valiera la pena ser colgado. Se decía también que lo había hecho todo por amor a una mujer que encontró bajo la lluvia. Y esa parte de la historia era la que más le gustaba al condado, y la que más a menudo contaba, y era, de todas las cosas que se decían, la más cierta. Pero el lograrlo no fue, descubrió el duque, lo que llegó a recordar en años posteriores. Lo que recordaba era el después. Recordaba el primer verano verdadero en Vexian Court, cuando las contraventanas de todas las ventanas estuvieron abiertas por primera vez en años, y las grandes salas se llenaron de luz. Y Evan recorrió la casa descuidada habitación por habitación, no derribando, sino restaurando, devolviendo a la vida el lugar muerto de la misma manera que ella misma había sido devuelta a la vida, de modo que la mansión, que había sido un mausoleo de su soledad, se convirtió, sin que él notara del todo el cambio, en un hogar. Recordaba a la vieja nodriza instalada junto al fuego de la cocina, y a la señora Peveril subiendo desde la posada para una visita de 15 días que se alargó un mes, y la casa que no había conocido risas en una década, aprendiendo de nuevo su sonido. Recordaba pasear por los jardines restaurados de Willowweir con su esposa del brazo, pues la conservaron, la repararon y la alquilaron a inquilinos que bendecían su nombre. Y la recordaba de pie en el estudio donde su padre le había enseñado latín, matemáticas y la gestión del dinero. Y volviéndose hacia él con los ojos llenos y diciendo solo, «Le habrías gustado, Isambard. Le habría gustado que no contaras». Recordaba también las cartas que llegaron en esos primeros meses de todo el condado. De las mismas casas que habían cerrado sus puertas, invitaciones y disculpas, y pequeñas y transparentes ofertas por el favor de la duquesa de Vexin. Y cómo Evan las había leído junto al fuego y las había dejado a un lado sin amargura y sin prisa, respondiendo a algunas y dejando otras sin respuesta. Eligiendo a sus amigos ahora como una mujer libre los elige, por su valía y no por su necesidad. Recordaba una tarde en particular, cuando una cierta gran dama del condado, que había ignorado a Evain en la calle no hacía ni 4 meses, vino a la mansión toda sonrisas y memoria fingida, protestando que nunca, ni por un instante, había creído los malvados cuentos, y cómo Evain la había recibido con una cortesía tan fría y tan completa, que la mujer se fue sin saber si había sido perdonada o desollada. Y el duque, que lo sabía, se había reído a carcajadas cuando el carruaje se fue. Por primera vez en esa casa en una década, y Evain lo había mirado, sorprendida y luego encantada, como si hubiera descubierto una nueva habitación en una casa que creía conocer. Aprendió a reír de nuevo ese año. Ella le enseñó, sin proponérselo, simplemente siendo algo con lo que valía la pena reír. Recordaba sobre todo, y con más frecuencia, las noches ordinarias, que eran lo extraordinario. Para un hombre que había vivido 36 años creyéndose hecho solo para la soledad, la enemistad y el frío. Los dos junto al fuego, ella con un libro o las cuentas de la finca, que gestionaba mejor que cualquier administrador que él hubiera empleado. Él con sus cartas. La misma disposición que en la posada de campo donde había comenzado. Salvo que la posada había sido la cáscara, y esto era el todo.
Él levantaba la vista de su trabajo y la encontraba ya mirándolo. Y ninguno de los dos hablaba, y era suficiente, y más que suficiente. Y él, que había pasado su vida incapaz de estarse quieto, se sentaba en esa quietud, como un hombre que ha entrado al fin después de una vida entera bajo la lluvia, porque eso era lo que no había previsto al principio, cuando había salido a cabalgar en una húmeda mañana de primavera, y había encontrado a una mujer de pie, con la cabeza descubierta, en una zanja, y le había preguntado en voz baja quién la había herido. Había pensado entonces que él era el fuerte, el rescatador, la mano de hierro que enderezaría el mundo torcido para ella. Y lo había sido, y se alegraba de serlo, pero no había entendido, hasta que había vivido algunos años casado con ella, que ella lo había rescatado a él tan completamente como él la había rescatado a ella, que el hombre vacío con el que había hecho las paces había estado pereciendo tan verdaderamente a su manera seca como ella había estado pereciendo bajo la lluvia, y que cuando se había agachado para sacarla de la zanja, la mano de ella, cerrándose sobre la suya, lo había sacado a él de un pozo igualmente profundo. Había ido a salvarla, y al salvarla, había sido salvado. Nunca se lo dijo con esas palabras, pues no era un hombre al que tales palabras le vinieran fácilmente, ni siquiera después de mucha práctica. Pero ella lo sabía, pues lo leía mejor cada año, y entre ellos se entendía. Llegó una tarde a finales de su tercer verano, cálida. La larga luz dorada sobre el parque, como se había posado dorada sobre el suelo del salón la noche que ella dijo que sí, y salieron a pasear juntos después de la cena, el duque de Vexin y su duquesa, por la terraza donde las rosas que ella había plantado habían crecido confiadas, y ella se detuvo y puso la mano sobre la cálida piedra de la balaustrada, y miró la tierra, su tierra y la de ella, la tierra que habría muerto con él y que ahora continuaría. Porque un niño venía en camino al fin, y la casa que había sido una tumba tendría una guardería antes de que acabara el año. Y el duque se paró a su lado y miró lo que ella miraba, y sintió su corazón demasiado lleno para su tamaño. ¿Piensas alguna vez, dijo ella, en ese camino, en la lluvia? Todos los días, dijo él, te hice una pregunta allí, y no quisiste responderla. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Me preguntaste quién me lo había hecho. Ella se volvió hacia él, y el sol bajo estaba en sus ojos grises. Y era más hermosa para él a los 29 que a los 22. Porque ahora conocía todo lo que había detrás de ese rostro, toda la entereza, toda la tristeza y toda su fuerza reparada. No quise decírtelo. No confiaba en ti. Pensé que eras solo un hombre más que venía a quitar algo. Tenías razón al pensarlo. Es lo que los hombres habían sido. No te guardo rencor por no poder saber, bajo la lluvia, que yo era la excepción. No había nada en mí, Dios sabe, que lo dejara claro. Había todo en ti para dejarlo claro, dijo ella. Solo que yo no podía verlo aún, por la lluvia en mis ojos. Pero te responderé ahora, Isambard, aunque sea 3 años tarde. Preguntaste, ¿quién me hizo esto? Y la verdad es que muchos hombres crueles me hicieron muchas cosas crueles. Y tú has hecho que cada uno de ellos pague por ello, y estoy agradecida, más agradecida de lo que nunca he encontrado palabras para expresar. Pero esa no es la respuesta completa, y nunca lo fue. Ella tomó su mano, la derecha, la que llevaba el anillo de sello, y la sostuvo contra la cálida piedra entre ellos, porque, hicieran lo que me hicieran, también, sin querer, hicieron esto. Me echaron a un camino en una mañana húmeda, por donde pasaba un hombre duro y solitario. Un hombre que no contaba, un hombre que se detuvo. Y así, cuando me preguntas quién me hizo esto, Isambard, todo esto, las rosas y la casa llena de luz, y el niño que viene, y el hombre que me ama, descubro que no puedo atribuírselo a ellos, por crueles que fueran. Solo puedo atribuírtelo a ti. Tú me hiciste esto, hiciste la pregunta que nadie más haría, y luego no descansaste hasta tener toda la terrible respuesta, y luego gastaste tu fortuna, tu nombre y tu frío y astuto corazón para que la respuesta saliera bien. Así que esa es mi respuesta. 3 años tarde. ¿Quién te hizo esto, Evan? Yo lo hice, dijo el duque, y lo haría una y otra vez, y cada día de mi vida.
porque tú eres lo único que he hecho, y de lo que estoy completamente seguro que fue bueno. El duque de Vexin no pudo hablar. Se había enfrentado a juntas, tribunales y hombres crueles, sin un temblor. Y estaba de pie en su propia terraza, a la luz dorada, y no podía encontrar una sola palabra. Y así hizo lo único que le quedaba, que fue levantar la mano de ella hasta sus labios. La muñeca que una vez había llevado la marca de otro hombre, y ahora solo llevaba su beso. Y la mantuvo allí un largo momento, mientras el sol se ponía. Y ella lo dejó, y entendió, como lo entendía todo ahora, todo lo que él no podía decir. Y así, la mujer que había sido plantada, engañada y arrojada a la lluvia. La ignorada, la que todo el condado había acordado desechar. Terminó sus días no desechada en absoluto, sino atesorada más allá de todo precio. Señora de 2 fincas y del corazón de un hombre que pensaba que no tenía ninguno. Su nombre limpio, sus agravios reparados, sus hombres crueles humillados y esparcidos a los vientos. Y nada de eso, al final, fue lo que le importó a ella. Y nada de eso fue lo que le importó a él. Lo que importaba eran ellos dos junto al fuego, en las noches ordinarias, en la quietud que era suficiente. Lo que importaba era que él había entrado en la lluvia. Lo que importaba era que cuando él había preguntado en voz baja quién le había hecho esto, no había seguido de largo cuando ella no quiso responder, sino que se había quedado, y se había quedado, y seguía quedándose, y se quedaría, el hierro y el brillo de él, todo el resto de su dura y suavizada vida, hasta el final. Él había hecho la pregunta bajo la lluvia, ella había pasado su vida respondiéndola bajo el sol. Y el duque de Vexin, que al principio no quería nada más que justicia, descubrió que en algún punto del camino se le había dado en su lugar, lo único que nunca había pensado pedir y que ahora no habría cambiado por toda la justicia del mundo. Ser, para una mujer, en una casa, por fin y para siempre. No el hombre temido, ni el hombre duro, ni el hombre rico, sino simplemente